presente. Buenas tardes a todos. Dando los a Cristo un presentes. aplauso fuerte. Le damos a Cristo un fuerte aplauso. E applausi por mio. Sempre por mio. Siempre se puede Em nome mejor. de Jesus. En el Deus nombre tá de bom. Jesús. Estou contente de estar por aqui na trove, Estamos contentos de poder estar de nuevo aquí, servindo-nos, bom Deus. sirviendo a nuestro E buen espero Dios. vocês também contentos. Espero que estén igual de contentos. Os que saludar estão online. Queremos saludar a los que nos ven en línea, E em caso aqui YouTube, também Facebook. en este caso por el YouTube y por el Os que Facebook. pedir todos estão online, share o que nós está fazendo aqui não. Le pedimos a aquellos que nos ven en línea que compartan esto que estamos haciendo. Nossa avisa que a palavra não está limitada em nada e por algo se vou poner em plataforma social, vai e vai. Y hoy en día podemos decir que la palabra no se limita por nada, mucho más si se utilizan las plataformas sociales. Eso va lejos. Share é bom novo de Jesus Cristo Comparte las buenas nuevas de Jesús. e segura-se aquilo bendicional. Y muy seguramente eso va a bendecir a alguien. Nós vamos abrir junto de oração Vamos a abrir juntos en oración. e nós confia em Deus. Y confiamos en Dios. Que mesmo glória de Que la misma gloria de esta lo mañana manifestar e te se manifestará y aumentará. Amén. Amén. Santo para onde Vamos a come ponernos de pie. e láganos Vamos abrir oração. a abrir en oración. Tata, danke Pai, a tarde aqui. Padre, gracias por esta tarde. Que agradecido que nos porta na vida, Te agradecemos que podemos que tener nos vida, porta em rocea que podemos e que respirar nos vista porta arriba boa. y que nuestra vista está en ti. Tempo nós está desconectado, En un tiempo estábamos tempo nós não está nem desconectados sequer you, y en un tiempo ni siquiera Pero ahora éramos no hijos, está. pero hoy somos yunan de Deus. hijos de Dios. E a nos Y tú tata. eres nuestro Nós que Padre. agradecido a Te tarde. agradecemos esta Nós tarde podemos junto de bocas que podemos venir juntos en tu e casa apresentar alabança delante bo y presentar alabanzas e delante de adoração ti delante bo y adoraciones e delante de expressar-nos ti mesmo delante bo. y expresarnos a nosotros Por mismos ale hecho que delante de nos ti. nota marane e biomas, Y mucho más en el hecho de que no estamos amarrados a pero las vos cosas nos ayudan viejas, de Dios. pero hoy somos hijos Criatura de Dios, novo, criaturas nuevas, nascido de novo, nacidas de nuevo, com destinação de eternidade, con un destino eterno, consciente de bom amor para nós. conscientes de tu Lavado amor por con sangre, nosotros, lavados con perdonar. tu sangre, Oh perdonados, Deus, oh e com a Dios. oportunidade Y con la de oportunidad compartilhar bom novo aqui de poder compartir esta buena com outro nueva nome, Senhor. con otros, mi Señor. Prometo nos papia hasta Incluso antes de hablar o cambio que base de nós de los cambios que has a hecho en predicar para su nosotros, mês. eso ya predica por Epístola na nosotros. riba pia. Las epístolas sobre los Maneira pies, carta na a palavra de Deus riba pia. como cartas de la palabra de Dios Papeando que na tienen pies, multitud nan. hablando a multitudes. Senhor, danke pela tarde aqui. Señor, gracias por esta tarde, Nos porta liber que podemos estar e libres liber de y verdade. libres de verdad. Senhor Deus, awe. Señor Dios, hoy Nós está confia para sanação, confiamos por tu sanidad, liberação por tu liberación e te hasta salvação. e incluso la Danke salvación. pela palavra de tarde. Gracias por la palabra de esta Pues aquilo tarde, assim nos liber. que esta nos liberte, Pues aquilo iba nos num bom lugar. que esta nos lleve a un buen lugar, Digo, bom nome o glorificar. que tu nombre sea En glorificado nombre de Jesús. en el nombre de Bendición a Jesús. vos pueblo aqui na ricamente. Bendice a este pueblo Están tuyo que están a caminho ricamente também. y aquellos que están en E estão camino da riba red nan y social. aquellos que están en las redes Bendicionar sociales. ricamente. Bendíceles ricamente. Bendicionar a homem de Deus também. Bendice al hombre De de Dios uma forma también, poderosa e grande. de una forma poderosa y En grande. nombre de Cristo en el Jesús. nombre de Jesucristo. Senhor Deus, danke. Señor Dios, Danke gracias. para turcos. Gracias por todo. Boa noite, se botar aqui não. Esta noche si estás Vou aquí agradecido. y estás Dios agradecido por a tu Dios cos. por todo, Simplesmente agradecer de minha própria palavra. simplemente dar las gracias en tus propias Elevado palabras. voz. Levanta tu voz. E não queda quieto. No te quedes quieto Com lo que está haciendo de minha vida. con lo que ya le está haciendo en tu vida. La que están que redimir. Que los que son Bebe de redimidos, pisa, dice la pisa palabra, asina. que lo declaren. Outra palavra. En otras palabras, Não esconde luz de Cristo. no se puede esconder la luz de O trabalho que está Cristo. haciendo de vos. Esa obra que le está haciendo en Neste ti horno proclamar. debe ser proclamada. Não queda quieto. No te quedes quieto Arriba lo que está pasando de vos. en eso que está Ah, sucediendo de en casa de ti. Dios. Hoy en la casa de Agradeciele. Dios, agradecele. Tu ne tanque. Dale las ¿Vos gracias. agradecido? ¿Estás agradecido? Agradeciele. Agradecele. Aleluya. Aleluya. Y sabor manan en su Levanta tus presencia. manos en su presencia.
agradecele. y agradecele. No obstante vos A circunstancia, pesar de tu están bom circunstancia, plantar cante corrida de agua, aquellos que están plantados al lado de las sempre corrientes tá de las proclamando aguas, bom novo. siempre proclaman las Sempre na buenas blade nanta nuevas. verde. Siempre su hoja está Sempre nanta verde. una fruta de tempo. Siempre dan fruto en tiempo. E nada, Y nada, ni y niente, nadie os trovarán. puede estorbarles. Em nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Oh Dios, nos está Dios, te agradecido. damos gracias. Nos está dando alabanza. Te damos alabanza. Danke por gran salvación Gracias aqui. por esta gran Danke por salvación. sanación. Gracias por la Danke por sanidad. liberación. Gracias por E la danke por libertad. libertad. Gracias E por Señor, alabado. de poderte Todo alabar dia de nos vida. todos los días de nuestra Úsanos vida. como instrumento. Úsanos como Ahí ve bom instrumentos novo. para llevar la da buena cada nueva criatura. a toda criatura. Oh Dios, en el Oh nombre de Dios, Jesús. en el nombre de Jesús. Danke, Señor. Gracias, Señor. Danke, Tata. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Dale un fuerte aplauso Dale un esta fuerte noche. aplauso esta noche. Aleluya. A mi Dios cantaré mientras viva. Aleluya. Na Dios me lo canta mientras me está Y vivo. entonaré salmos mientras viva todos los días de mi Y vida. lo canta salmo en tu día de mi vida. Aleluya, Aleluya. Señor. Quiero compartir con ustedes una escritura que está en Hebreos 3, Me quer compartir Pablo un versículo que está en Hebreo 3, del 4 al 6. de 4 para 6. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios dice de esta manera en el nombre de Jesús. La palabra de Dios empieza así aquí en nombre de Jesús. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Ajá. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Aquí viene una comparación entre Moisés y Jesucristo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo, aleluya, es superior sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos la casa de Jesús. Eso es lo que dice esta escritura. Somos la casa del Dios vivo. De Dios vivo. Nós está en casa de Jesús. Así es la palabra da bisa. Aleluya. Aleluya. Es Jesús el que mora dentro de nosotros. Da Jesús es un que está viva de nós. Y Él está en esta casa no como un siervo. Y esta que nan de casa que no maneja un servidor. Ajá. Maneira un servidor. No está en nosotros como un servidor. No está de nós maneira un servidor. Está como el Hijo, como el Señor. Esta maneira é eu, maneira é Senhor. Y Él es el que hizo esta casa, una casa viva. E este é um guarda casa aqui, casa vivo, Una casa que habla. casco da papia, Una casa que lo anhela. casco da angelana é. Una casa que le dice gracias por haberme hecho. Casco da bisa danki pa atrahami. Gracias, te necesito, Señor mío. Danki mi mester di vos, Senhor Deus. Quiero que me llenes de tu Mi presencia. quer pa llenarme di vo presença. Me regocijo cuando te mueves en mí. Me te regocijar para mover em mim. Eso somos nosotros, la casa de Dios. Esse Aleluya. não está, é casa de Deus. Un aplauso para aquel que Un vive y aplauso reina. per Rey y Reina. Aleluya. Gracias, Señor. Llena esta casa con tu gloria, Señor. Danke, Senhor, Aleluya. viene casa aqui como glória, aleluia. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aplauda su gloria. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios.
Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor, aleluya. 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 Santo es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Salmo Nós quero ler 92. o Salmo 92 hoje tarde. Tá bom para dar um agradecimento ao Senhor e para cantar alabança na bom nome o Altíssimo. Para declarar a misericórdia de Mainta e a fieldade tur a noite. Com instrumento de 10 cuerdas e com harpa, com música ressonante, tocar ribalirio. Para sobre abo, o Senhor, assim me contento com o que vou fazer. Aleluia. Para motivo de obra nante bo mangnan, lo me canta de gozo. Que grande está bo obra nan, o Senhor. Bo pensamento nan ta mais profundo. Gente sin sentir não tem conhecimento. Tampouco gente bobo não ta compreende isso aqui. Ku ora é malvado spreid maneira hierba e tur ku ta hasi iniquidade florescer, ta panang wordo destruir para sempre. Ma abo o Senhor ta alça para sempre. Pa sobra mira, o inimigo nan o Senhor. Pa sobra mira, o inimigo nan lo perecer. Tur ku ta hasi iniquidade, lo wordo plama. Ma abo alza mi cacho maneira cacho di buey di mondi. Mi aguardo un jicuzeta fresco. E mi uovo a wak cu satisfaction riba mi enemigo nang. Mi orrea nang attende di acidona di maldad cu talanta contro mi. E gente justo lo florece maneira palma. E lo crece maneira palo di seda na Líbano. Aleluya. Plantada em casa, Senhor, na lo florescer de plante nang dinos Dios. Hasta de nang viejez, na lo de una fruta, na lo ta lleno de vigor y verde. Para declarar que o Senhor está recto, eta mi barranca y no tem injusticia de je. Aleluya. Aleluya. Aplauda al Señor, aplauda su gloria. Aplaudí, Él es santo. Señor. Él es santo y digno de toda adoración. Eta santo y digno de tu adoración. Él es santo, santo, Eta santo. santo, santo, santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Santo da buen nombre, Vos Señor. estás santo, Señor. Vos estás santo, Señor. Gracias, Señor. Aquí, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Santo, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo, Señor. Santo, aleluya. Oh, Señor, eres digno de toda alabanza y adoración, Señor. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Señor. Aleluya. Santo, Señor. Gracias, Señor. Bota santo, bota santo, oh Señor, bota santo, bota santo, bota santo, bota santo, oh Señor, en el lugar aquí manifestábame, sana tu herida, oh Señor, en el lugar aquí manifestábame, sana tu herida, oh Señor. Todos juntos. Bota santo, bota santo, bota santo, oh Señor, Bota digno. bota digno, bota digno.
Bota santo, bota santo, oh Señor. Bota digno, Señor, de tu adoración, de tu alabanza. Aleluya, recibí, Señor. Recibí de nos, oh Señor. Dale lugar aquí, manifestándome, sana tu herida, oh Señor. Dale lugar aquí, manifestándome, sana tu herida.
Cuando ven el cambio en tu vida, pueden ver cuán Ora grande non corda Dios con es. botava tai quem bota awe. Cuando recuerden quién eras y quién eres hoy, Transformação e cambio e. esa transformación y ese cambio Na dona Dios glória. le da a Dios la E gloria. ta papia de grandeza de Deus. Habla de la grandeza de Dios. Que animava seguir viva para Cristo. Quiero animarte para que puedas seguir viviendo Não há para atrás Cristo. para nada. No marches atrás Não para larga nada nada. estrobado. No permitas que nada te A estorbe. circunstância não me ter uma diferença. Tu circunstancia no debe ser una diferencia. Laga dan wag den bom e den malo. Que puedan ver en lo bueno O Deus está central y em en minha lo vida. malo cómo Dios está central en tu vida. Engrandecer en turcos. Engrandecer en turcos hasta el momento de Engrandézcalo más malo. en todo, hasta en tu momento, Den en en tu nombre de peor Jesús. momento, en el nombre de Jesús. Danke pedir a Yahweh, Senhor. Gracias por el día de hoy, Señor. Uma oportunidade Otra oportunidad, Señor, para engrandecer o nome. para engrandecer tu nombre, mi Dios. Aleluya. Danke, Senhor. Gracias, Señor. E largue a adoração aqui, Yahweh. Y permita que esta adoración Tua hoy adoração da mano um olor fragante sea delante de vos. una adoración. Ordonanos que mande un caminho-nos olor fragante. fallado. Perdónanos donde hemos Ordonanos fallado. caminho-nos alaga outra costa. Perdónanos donde hemos permitido Strobe manifestação que de tua otras grandeza. cosas estorbaran la manifestación. Ave nos está grandeza de tu renovando manifestación. compromisso com Hoy renovamos nuestro compromiso. Ave nos está contigo. lanta back. Hoy nos levantamos Y de sigue nuevo. puxa para Y adelante. seguimos empujando hacia Ora adelante. botar vai na cruz. Cuando tú ibas Vos a não la cruz, arrala atrás para nós. no te E alaste vos não hacia arrala atrás, atrás para nada. ni para Mas vai nosotros ni straight para na nada. cruz. Pero seguiste derecho E com hasta la cruz. gozo vai quedar o Y arriba da con cruz. gozo seguiste viendo Mas esa atrás cruz. da cruz vai nos Porque salvar. detrás de cruz nos Vai viste nos assim salvo. livre. Nos viste Vai libre. nos sanar. Nos viste salvo. Vai nos Senhor junto Nos conosco. viste, Señor, junto Vai nos contigo. reconciliar. Nos has visto Vai com reconciliado. pueblo. Has visto un Vai pueblo. com novia. Has visto una novia. Vai com igreja. Has visto una iglesia. Vai mirar alma não. Has visto almas. Agradecido nabo. Agradecido Vai a ti. mirar adoração. Viste adoración. Vai mirar alabança. Viste alabanza. Tudo isso aqui. Todo esto, Aponte Señor, que vai quedar estreito. ha hecho que tú caminaste Na derechito y seguiste Más caminando cultura derechito aquí. para la cruz. Papá, Más y para que hacer todo voluntad esto, de Tata. fuiste para hacer la voluntad del Padre. Oh Deus, danke. Oh Dios, gracias. Danke para Cristo. Gracias por Cristo. Danke para cruz. Gracias por la cruz. Nós temos exemplo assim na grande. Tenemos un ejemplo tan Que grande nós por seguir. que podemos seguir. Oh Deus, danke. Oh Dios, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Danke, Senhor. Gracias, Señor. Com gran idiosa, cántale con gran idiosa, tú lo vas con vos y gran idiosa. Con grande Dios. Cuán grande es Dios. Con gran vidiosa, cántame con gran vidiosa, tú lo vas con vos y gran vidiosa. Tenemos mi aplauso de noche, Dale tu mejor aleluya. aplauso en esta noche. Danke Aleluya. al Señor. Gracias al Señor. Danke al Señor. Gracias al Señor. Boa noite, Aleluya. tu reúnan de Dios de casa, ¿ve? Esta noche todos los hijos de Dios Dios en esta bendicionamos casa. a tu ricamente. Que Dios les bendiga a cada uno Es ricamente. un gozo para estar aquí en Es un gozo para poder estar aquí de nuevo. Nos acessar que van a saludar otro Vamos a rato, hacer assim, esto. né? Vamos a saludar el uno al otro un rato. Salir fuera y nos tulan, saludar Salir de otro. nuestras sillas, saludar el uno al Y otro. quiero saludar Pastor Yanchi que está aquí. Quiero saludarle al pastor Yanchi que está aquí Junto con familia Via Misar. junto con la familia Villavisar. Welcome en medio de nos. Bienvenido en medio de nosotros. A mí me más saludar a Juan María del Vester también. Esta mañana hemos saludado a la hermana María Besser que ya está aquí también. Welcome, welcome. Bienvenidos, bienvenidos. Na boca está aqui para promebia, Dios Tú que estás bendicionado. aquí por primera vez, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Y Señor. están que online también, bendición. Los que están en línea, Dios te bendiga. Aleluya. Aleluya. Yes. Ajá, na
nostro man speciale también, Noemí. A nuestra hermana especial Noemí, la saludamos. Dios te Welcome, bendiga, welcome. bienvenida Noemí. Aleluya. Dios está bom. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, hermana. Bueno, hermanos, ¿Nos tiene algún anuncio que es importante? tenemos algunos anuncios importantes. Jarason Award. Este miércoles venidero Nós vai ter profeta nan Fidel em casa. vamos a tener a los profetas Fidel en la casa. Deus está bom. Dios es bueno. E Jarason aqui vai estar tremendo. Este miércoles va a ser tremendo. Já webst um dia livre. Jueves es un día libre. Sei que mango Jarason nós tem tempo Eso significa que el miércoles tenemos tiempo para nós por receber de parte do para Senhor. podemos quedarnos hasta tarde y recibir del Você Señor. sabe como é profeta aqui da ministrar? Ustedes saben cómo ministran estos profetas E pensei mês nós vai ter suficiente tempo para receber y fordinar. por eso vamos a tener suficiente tiempo para recibir de ellos. Nós começa a 7 horas. Empezamos a las 7. Vai ter tempo de oração até 7 horas Vamos e a meia. tener tiempo de oración hasta las 7:30. E de 7 horas e meia vai arriba nós está lá ganhando eurituma Y over. de 7:30 en adelante, ellos toman la plataforma, el altar. Jamais Award Este martes nós começar com um currículo novo. Não currículo novo. Nós começar com um curso novo de matrimônio de excelência. Este martes vamos a empezar de nuevo con un curso nuevo de matrimonio de excelencia Pensando que está planear para casa. para aquellos que planean casarse, Solteira não. las solteras Of hasta se botar casar acaba. o hasta si ya estás casado Pero fundeixa gasta um pouco. y el fundamento se gastó un poquito. Nós está animado para o bem. Animamos para que vengan. Ok? Não queda sem bem se o mestre bem. No queden sin venir si tienen que venir. Deus está papia, não? Dios habla, ¿verdad? Se você sente uma candela de meu coração, Sientes como un fuego en tu corazón, a para sombra Deus que vai botar aqui. es porque Dios quiere que tú estés aquí. Também nós estamos dando uma consejeria privada durante o curso. También damos consejería privada durante el curso E de mês tem um grupo também. y también hay un grupo E consejeria de grupo também te ajuda a y hobby. también consejería en el grupo ayuda mucho. O curso te dura maneira 4 semanas. El curso dura 14 semanas Passo nós não tá tudo aqui light. porque no tomamos el matrimonio a la ligera. Se você mira quanto divórcio tem na Aruba, Si ves cuántos divorcios hay en Aruba, sei te vice-pastor que tem que assumir outro trabalho em pré-matrimonial. eso dice al pastor que tiene que hacer un mejor trabajo en el E te prematrimonial. vice, sungo te vai casa também, watch out. Y les digo también al que va a casarse, tenga Não cuidado. todo lo que brilla é ouro. No está turcosco, está brillata oro, ¿no? Cheque brilho bom. Guaque brillo bon. Para você ter um brilho real. Chequéalo bien para ver si es real. O curso que está largo o suficiente Este curso es largo suficiente para você determinar se algo está fake ou real. para que tú puedas determinar si algo es fake, es falso o si es real. Alright? Perfeito. Nós temos recursos adicional também que nós damos. También tenemos recursos adicionales que damos E inteiro curso aqui está grátis. y este curso es completamente gratis. Jamais a hora for de 7 horas da noite, Martes de 7:30 de la noche, aqui na mês de parte para trás. aquí atrás. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Ok, ano aqui a trobe, nós também temos uma conferência mais de Pentecostés. Este año otra vez vamos a tener conferencia de Pentecostés. Nós também temos pastor nam Betty Silvestre e Fábio Silvestre de casa. Vamos a tener a los pastores Betty Silvestre y su hermano Fabio Silvestre en la casa. O tema de conferência aqui também está graça sobre graça. El tema el tema este año es gracia sobre gracia. E nós estamos começar dia 2 de junho, qual está webs. Empezamos el 2 de junio, que es un jueves, E nós está cabele já domingo, dia 5, que y é dia de termina Pentecostés. domingo 5, el día de Pentecostés. Dia 4 de junho,
El 4 de junio nós também tem ênfase especial arriba matrimônio. vamos a tener aquí un énfasis especial de matrimonio E nantur dos lo ministrar em matrimônio. y los dos van a ministrar a los matrimonios. Nós lo vai schedule tá pôr arriba Facebook aba El esquema ya está puesto en el Facebook, e pues você pode share se você quer. lo pueden compartir si quieren E segundo dia na chega cerca, nós lo vai pôr mais informação. y mientras llegue el día vamos a dar más información. Para o evento aqui, Para este evento nós vamos convocar tempo de ayuno e oração. hemos convocado un tiempo de ayuno y oración. E é ayuno e oração que está começando dia 30 de maio. Y este ayuno y oración empieza el 30 de mayo. Não amanhã de luna, pero é seguinte de luna. No este lunes, sino el siguiente lunes. Então, você tem full semana para barra que coffee. Tienes toda una semana para bajar la mano con el café. Dia 10 arepa não vou comer para dia, vai na uno. Esos 10 arepas que come por día, bájalo a 1. E outra coisa, mais gluten free. Y otras cosas también gluten free. Já, para de luna, vou vai ayuno completo. Para que el lunes puedas empezar tu ayuno completo. Me descobri que o ayuno completo torta melhor com ayuno parcial. He descubierto que el ayuno completo es mejor que un Sei ayuno a parcial. mim personalmente. Eso es para mí personalmente. Você vai estar 3 dias de ayuno Va e a ser oração. 3 días de ayuno y oración. Dia 30 com 31, esta vai estar online, maneira nós está sempre. 30 y 31 lo haremos online, como siempre. E dia 1 de junho nós vai ser dentro da casa de Deus. Y 1 de junio lo cerramos aquí. 1 de junio lo cerramos Já en la casa de webs, Dios. tá conferência de Y Pentecostés. jueves empieza la conferencia de Pentecostés. Que Y ayuno estaremos- que dá assim? ¿Qué hace este ayuno? Está preparado para receber o Nos máximo. prepara para recibir lo máximo. Deus quer dar-nos plenitude. Dios quiere darnos plenitud. Deus não quer para receber costas que tem plenitude parcialmente. Dios no quiere que recibamos lo que Él tiene en plenitud para nosotros a medias. Ok? Então, ayuno e oração aqui vão Pues poner este prioridade ayuno arriba. y oración vamos a darle prioridad. Também, Romana, nós seguir animar o povo de Deus para orar e também seguir ler essa informação de tour de Israel para outro ano. También queremos decirles que por favor sigan leyendo, orando y tomando todo lo que estamos poniendo de información del tour para Israel que va a ser el 2023. Se você não há informação, lá nós manda a informação para você junto com o link para registrar. Si no recibiste todavía la información, díganos que lo vamos a mandar para ti junto con el link donde puedes registrarte. Também corre a conferência de crescimento em setembro que está vindo agora. También, por favor, recuerden en septiembre la conferencia de crecimiento, Growth Conference. Sim, essa está nos Promé Growth Conference aqui na Aruba. Este va a ser nuestro primer Growth Conference aquí en Tened em Aruba. oração. Manténgalo en E me oración estou agradecido que já tem 15 anos registrados. y estoy muy agradecido que ya se han registrado 15 personas. E vários de Nanta de outro país, outra igreja. Y varios son de otra iglesia, otro país. Ok? Pues Deus está bom. Dios es bueno. Estão de casa, agora registrar. Los de casa, recuerden, regístrense porque cupo está limitado. Sim, culpa não é limitada. Agora, me avisa que o tour e enseñança não está sendo de ano passado vindo agora. Recuerda que dije que todas las enseñanzas del año pasado hasta hoy que estoy haciendo, Quando a reparar que tem coisa fresca e nova vindo de nossa direção, ¿cuánto han Amén. visto que hay cosas frescas y nuevas viniendo en nuestra dirección? está para preparar para a conferência. Es para preparar para esta conferencia. Dia aqui tem hope para receber. Aquí este día va a haber mucho para E recibir. nós não queremos a igreja estar limitada recebendo. Y no queremos que la iglesia sea limitada recibiendo. Amém? Amén. Glória a Deus. Se você Glória está a contento Deus. em Cristo, Si estás contento Isa en Bomán Cristo, y bisa, levanta gloria tu a mano Dios. y diga gloria a Dios. amém. Amén, aleluya. Nós está claro para apresentar nossa ofrenda no Senhor. Y estamos listos ahora para presentar nuestra ofrenda al Tanto Señor. que Oshas estão bem e nós também ora. Y mientras que los ujieres vienen, vamos a empezar orando. Tata, nos que agradecido. Padre, te queremos dar las O Abba gracias prover para nós de verdade. que tú has prohibido para nosotros en verdad. E a noite não está diferente. Y esta noche no es O diferente. gozo de nosso coração. Con gozo en nuestro Nós corazón, também em boa presença. venimos en tu presencia Apresentar nos para semeando delante de presentar nuestra semilla delante de bendicionar ti. nos diezmo. Bendiga nuestro diezmo, Os diferentes tipos e formas de ofrenda. diferentes tipos y Nos formas de primicia. ofrenda, nuestra primicia, Voral semilla especialmente la semilla 700. bendicionar essa aqui ricamente. Bendígalo ricamente. Date dador alegre. Padre, el dador alegre, Es un que te comprometí. el que es
está comprometido na obediência cubo, en su obediencia contigo, premianan, Senhor. premialos Grandemente. Señor, grandemente, mi Están Dios. com notim. Y los que no tienen, E Señor, mes, Senhor, bote misericórdia com nós. automáticamente ten Mas misericordia. melhor ainda, Y más todavía, a hora de momento de sacrifício assim, né? en ese momento de sacrificio, Nan purbabo de entonamento. que te prueben en el Esse dar. é o único lugar da palavra que bota bisa nós purbabo. Ese es el único lugar en la palabra donde tú dices, pruébame, Que boi unang lanta para que tus hijos se e levanten purbabo dessa. y te prueben en Para mira eso, com grande para que botar. puedan ver cuán grande tú Com eres, ventana e porta nan di cielo da cómo abre tú para abres ventanas y puertas del com cielo para bendicionan ellos, lo llena. y que bendiciones De tal forma vendrán de que de te tal brota forma over. que van a Baixa over. derramarse, En el nombre de rebosar Jesús. en el nombre de Danke, Jesús. Señor. Gracias, Señor. Danke, Tata. Gracias, Padre. Bendicionar a casa que também. Bendiga esta casa, oh mi Sempre Dios, é por ti. para que siempre tenga Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Danke, Senhor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Nós vamos bem delante e Pueden apresentar pasar a ofrenda adelante na a Senhor. presentar su ofrenda al Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. Amém. Nós temos tempo poderoso. Esta mañana tuvimos un tiempo poderoso. Dr. Eli predicar over de tá livre de jugo egípcio Doctor Eli predicó de ser libre sobre ese yugo egipcio. e coisas que ela visa tá costan com ainda tá dentro nos tempo. Y las cosas que dijo son cosas que todavía hoy en nuestro tiempo pasan. Estão por baixo do Facebook ou YouTube e escute ele back. Pueden ir en el Facebook o Assim el nota YouTube, ribe costan. oírlo de nuevo y hagan nota E na sobre final todo. me gusta hope com ela acabe mensaje. Y al final me gustó mucho cómo terminó el mensaje. Ela visa tinha lamchi e tinha Moisés. Dijo, hay un cordero y hay un Moisés. El lamchi te acaba Jesucristo. El cordero ya está ahí, E Moisés Jesucristo. está representando nós. El Moisés nos representa a Nós nosotros. temos que identificar onde tem Nosotros jugo na egípcio. Tenemos que identificar dónde hay yugo egipcio Tanto trata que saque y tratar con esto e eliminar fora de y nós vida. eliminarlos de nuestras Assim vidas que na liberdade de Cristo por fluir. para que Amém? así pueda fluir la libertad de Nós Cristo. me Amén. sério de costas. Tenemos que ser serio en estas Eu cosas. penso sempre, diabo não está se juega dentro do rol de diabo. Yo digo siempre, el diablo no juega a ser diablo, Pero hoy vivíamos como cristianos, então uma juega de estar cristiano. pero muchas veces nosotros como cristianos jugamos a ser cristianos. Nós pensamos sério Tenemos que ser serios como yunan de Deus. como hijos de Dios. Se você escuta a enseñança, Pues é poderoso. escuchen la enseñanza que es muy E a poderosa. noite não está Y diferente. esta noche no va a ser Que diferente. pedimos de un Quiero aplauso pedirle fuerte darle un según aplauso Levini. fuerte al A ver, doctor Eli según Ele trata o tema su de escenario. finanças. Esta noche va a tratar temas de finanzas. E para mim não tem ensinador melhor com ele em área de Y finanças. para mí no hay un mejor enseñador que él en ese tema de Assim ele finanzas. hope graça Lo hace con mucha e de gracia mesma seriedade que a palavra da y también con la seriedad que trae la Bienvenido. palabra. Dios te Bienvenido, bendiga. Gracias. Pastor Eli. Aleluya. Aleluya. Bien, bendiciones para todos. Bendición, Patur. Es un gozo, un privilegio poder siempre enseñar la palabra de Dios Está un gozo, un privilegio siempre para enseñar la palabra de Dios. a la gente que ama la palabra. Na gente não estima palabra. Y el pastor decía que E pastor estava tabisa com se enseña con gracia. bota assim é coisa que com graça. Y es que para hablar de finanzas hay que tener gracia. Está com papel de finanças, vamos sentir graça. Porque el bolsillo del ser humano es lo más sagrado. Pastor, saco de ser humano está lo mais sagrado que tem. Hay un pastor que dice E pastor que tabisa
y oiga, y esto no es mentira, Escucha, essa aqui não está mentira. que lo último que una persona compromete en la obra de Dios es el dinero. O último coisa que a pessoa está comprometida em obra de Deus está placa. Y que eso demuestra que esa persona cree en esa visión. E essa aí mostra que a pessoa está querer ter visão. Nadie compromete finanzas Nenhum gente não vai comprometer na mês en financeira. una visión De visão de la cual no está totalmente convencido. que não está totalmente convencido. De manera que cuando una persona Esse mês, ora gente no tiene compromiso financiero en donde está, não tem compromisso financeiro na igreja que está, la preocupación del líder a preocupação do líder no debería pasar por el tema financiero, não tem que passar riba o tema sino por lo que eso significa. sino para lo que está significando. No estoy totalmente convencido Me não está totalmente convencido de la visión que hay de visão que tem o del manto ministerial que tenemos. of de manto ministerial que nós temos. Pero con la ayuda del Señor vamos a hablar un poco acerca de esto. Pero com a ajuda do Senhor nós vai papia ribesac. El tema que nos va a ocupar en esta preciosa tarde y noche O tema que nós vai usar a noite de noite precioso que não. es el título de esta enseñanza: O título de enseñanza aqui está Manos llenas o Man llen- saco roto. o saco baixito. Saco quebrar, mejor dicho. Manos llenas o Man saco llen roto. O saco quebrar. Y por supuesto, dentro de esta temática E claro, tem o tema aqui. vamos a ver los principios financieros Nós vai ver que princípio não financeiro que el Señor ha establecido en su palabra, que o Senhor estabelecido em sua palavra, como yo siempre lo digo, maneira sempre vida no para tu bendición, No pa- pa' no, bo no para su bendición. bendición, sino para tu bendición. não para sua bendição, pero para boa bendição. Esto es fuerte decirlo, Essa aqui está forte para bisa, pero es una verdad. pero é uma verdade. Es duro para nuestro ego, Está duro para nos ego, pero es lo que la Biblia dice. pero está lo que a Bíblia está bisa. Dios no necesita de nosotros. Deus não mestre de nós. Dios no es ni más Dios ni menos Dios Deus não está nem mais nem menos Deus. por lo que yo haga o deje de hacer. Para lo que a mim hace ou flaga de hace. La Biblia dice que Dios es perfecto. A Bíblia está bisa que Deus está perfeito. ¿Sabe qué significa eso? Você aqui que sei que men? Lo perfecto Lo perfecto no puede ser más perfecto. não porta mais perfecto. Lo perfecto es estable, Lo que está perfecto está estável. no varía. E não está varia. Dice la escritura, no tiene sombra de variación. A escritura está bisa e não tem sombra de Pero a, variação. pero a nosotros Dios nos dice, Pero na nós Deus está bisa, sed perfectos. sea perfecto. ¿Sabe por qué? Porque no O sea, somos que perfectos nós todavía. não está perfecto ainda. Pero estamos en el camino de la Pero não está perfección. de caminho de perfeição. Todo principio que Dios establece en la Biblia Por princípio que Deus está estabelecido em Bíblia, no es para beneficio de Él, não está para benefício de gente, es para beneficio está para suyo nós benefício de y para vós. gloria de Él. E para sua glória. De manera que cuando yo desobedezco algún principio en la Pensei, ora, escritura, a mim desobedecer algum princípio de palavra, Dios no es menos Dios, Deus não está vira menos Deus, Dios es perfecto. Deus está perfeito. Y en todo caso, quien se perjudica, E em qualquer caso, é um que está Es- perjudicar, el que está en desobediencia. tá? É um que está de desobediência. Vamos a mirar por favor en el libro de Proverbios. Vamos acurato de book de provérbio, não? Voy a citar varios pasajes. Mita vai passador de basta diferente versículo, não? Trataremos de enseñar, si el Señor me lo permite. Nós está purba ensinar, se o Senhor está permitindo. Y por supuesto que es un tema bastante extenso. Claro, é tema basta extenso. Y trataré de cubrir hasta donde el Señor así E mita me purba permita. cobrir de onde Deus está permitindo. Libro de Proverbios, capítulo número 22. Book de provérbios estão 22. Si me puede dar un poquito de monitor, te agradezco. Monitor. No sé si se escucha bien afuera, pero me avisan ustedes si se escucha bien. Ah, ¿y usted, pastora? ¿Usted me escucha a mí? ¿Seguro? Sí. Me lee los labios, ok. Dice la escritura, Escritura está bisa. Proverbios Provérbio 22:4, por favor. 22:4. ¿Va a estar en pantalla la lectura? Sí, Ahí está, ahí ok. está. Dice, si desean, estamos en pie un momento. Riquezas, honra y vida son la remuneración por ser humilde y por temer al Señor. A recompensa de humildade e temor de Senhor está riqueza, honor e vida. Amén. Amém. Vamos un momento a Ageo, libro de Ageo, Nós trabalhamos na Ageu,
Un libro que no es muy fácil de conseguir. book que contar y es fácil. 3 cuadras antes de Mateo lo va a encontrar. Está 3 cuadras promedio de Mateo botar ahí. Capítulo 1 de Ageo. El capítulo 1 de Ageo. El texto número 2. Texto número 2. Ageo capítulo 1, verso 2. Ageo capítulo 1. Hagai capítulo 1. Así ha dicho el Señor Dios de los Versículo 2. ejércitos. Este pueblo dice, todavía no es el tiempo en el que la casa del Señor sea edificada. Dice, esta bisa así aquí. Así es el Señor de ejército tabisa. El pueblo aquí tabisa, el tiempo no llega. Está el tiempo para el casa del Señor guardo traja de nuevo. Verso 4. Versículo 4. Y esta es una pregunta cargada de ironía. Entonces aquí tú una pregunta que te más ironía de ¿Es para ustedes el tiempo de habitar en sus casas adornadas mientras la casa del Señor está desierta? Tá tempo para vosso mes si viva den vosso castan furá, mientras que el casa aquí ta queda desolá. Verso 5. Versículo 5. Meditad bien en vuestros caminos. Pensei, Anto, así el Señor de ejército tabisa. Pensa bom riba vosso conducta. Y en este texto, en el texto 6, Y aquí en el texto 6, está lo que se conoce en la cultura hebrea como el saco roto. aquí no está wak bailesa de lo que tin den cultura hebreo que es saco quibra. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Te vistes y el vestido no calienta vuestro cuerpo. Y el que recibe el pago lo recibe, pero termina en un saco roto. Esta visa assim aqui. Você a sembra roupa, mas a cosecha pouco. Você a come, mas não tem basta para satisfazer você. Você tá bebe, mas não tem basta para você virar burachi. Você tá viste panha, mas nenhum rende sua culpa não tá quenta. E é que tá ganha sueldo para rinca de um saco com buraco. Amén. Por favor, siéntense O cinta, y vamos a pedirle al Señor e vamos pedir, Senhor, que hable a nuestras vidas. que por papia de nos vida. Más allá de que esto sea un estudio, Mas allá, digo, essa aqui vira y esto siempre lo explico Sempre me te explica essa aqui. con notas previamente establecidas. O nota não com minha assim previamente. Le pido siempre a Dios Me te pedi sempre na Senhor que nos permita transitar por donde su voluntad para usted es necesaria que é por riba nós caminhar é vontade de para bolso tá vira y que necessário. podamos afincarnos o hacer énfasis E que nós por assim ênfasis conforme a la necesidad de cada uno de vosotros. conforme a necessidade de cada de vós. He leído intencionalmente Minha lesa intencionalmente 2 pasajes que, si usted se dio cuenta, dois passagens que se encaixa boa son 2 Baripana. realidades espirituales da duas realidades não espiritual. totalmente opuestas. E nanta opuesto é Contrarias. de outro. En una, De uno, el pago de Dios a quien es humilde y tiene temor a Dios. tá na é pago de Deus, na é persona que está humilde e que tem temor de Deus. Y permítame repetirle cuál es el pago del Señor. El pago del Señor a los que le temen y a los humildes. Eta é pago de Senhor na é sunan que está teme e é sunan que está humilde. En la versión Reina Valera, si no me equivoco, dice la remuneración De- o la recompensa. De Reina Valera esta papia de recompensa. Pero en algunas versiones dicen el pago que Dios le da al que es humilde y al que tiene temor a Dios es De cierto camino na esta visa é pago na é sunan que está humilde e que tem temor na Deus tá. y yo quiero que usted por favor repita esas palabras. E me quer para você repetir a palavra nan comigo. Riquezas, Riqueza nan honra honra y vida. e vida. Riqueza, honra e vida. Y quiero que piense mucho en eso. E me quer para você pensar rapidinho aí. En la cultura latinoamericana Den cultura latino-americana, se nos enseñó equivocadamente não hacíamos equivocadamente que la humildad Pues es, humil- es enemiga de la riqueza. que humildade está inimigo de riqueza.
Y cuando queremos crear una cultura en nuestra gente, E ora nós que criar uma cultura de nós gente, né? debemos comenzar por hablar correctamente. Nós temos que começar a papia corretamente. Generalmente describimos una casa o un vehículo que está deteriorado Normalmente nós está papia de um veículo ou um carro que está deteriorado. y es común escuchar fulano tiene un carro humilde, E você tende assim aqui. É pessoa que tem um auto humilde. fulano vive en una casa humilde. Talende também de um carro humilde. ¿Cuántos han escuchado eso? Quando de vocês que tem na papia assim, orando Oiga, expressar assim. la humildad no es cosa de elementos muertos, sino de personas. Humildade não tem que ver com costas que está morto, sino tem que ver com gente. Porque si hay una casa humilde, Pastor, se tem um caso humilde, debería haber una casa orgullosa. anterior você tem um caso orgulhoso também. Yo no he visto nunca una casa altiva, Nunca me vai com um caso alçar. pero he visto personas orgullosas. Pero sim me vai que gente não orgulhoso. Humildad y orgullo son cuestiones de una persona, de gente. Humildade e orgulho, botar papia de dia, ora botar papia de gente. Tenemos que aprender por hablar conforme a las escrituras. Nós temos que cozinhar papia conforme a escritura. Não. En nuestra cultura Em nossa cultura, se ha hecho sinónimo Nan- la humildad traz sinônimo, não. y la miseria. Na assim é humildade e miséria. La vira humildad sinônimo. y la pobreza. Humildad y pobreza. É humildade e pobreza, na assim não sinônimo de outro. Si usted conoce a alguien que tiene una casa deteriorada o un vehículo deteriorado, Se você conhecer um gente que tem um carro deteriorado ou um veículo deteriorado, no diga que esa casa es humilde o ese carro es humilde. bom, não pode dizer que caso o auto está humilde. Diga que el carro está viejo, Dizer que está viejo. que la o auto casa está viejo. abandonada. É casa abandonada. Pero el humilde y el orgulloso son personas. Pero é gente, é um que está humilde e orgulhoso está um gente. Um Entonces ser vivo. tenemos que hablar correctamente. Pues ellos tienen que papia correctamente. Porque si no, nuestros hijos Para sobre si no nos unan, van a aprender conceptos equivocados. também sim a concepto não falta. Y van a creer que la persona que está pobre y miserable Então também quer que gente que está pobre e miserável es humilde. está humilde. ¿Y sabe cuál es el problema? E você qual é o problema? Que la Biblia nos llama a ser humildes. E a Bíblia te chama nós para não estar humilde. Entonces la gente que tiene riqueza dice, Ante- yo no puedo ser humilde. Anterior é gente que está rico, também diz, não, a mim pode estar humilde. Me llamó la atención Ela chama minha atenção a cair aqui, que la humildad y el temor a Dios que humildade e temor na Deus tienen una recompensa. tem uma recompensa. Voy a hacer una pregunta. Me também fazer uma pergunta. ¿Habrá alguien aquí que tiene temor a Dios? Tem gente que tem temor de Por Deus. favor, Amém. levante su mano. Amém, amém. Levántela con confianza, que yo creo que usted tiene temor a Dios. Lante com confiança, a mim te quer que eu tenha temor de Deus. Porque si usted vino a escuchar un tema de diezmo, tiene que ser que tiene temor a Dios. Pastor Brasil, babi escute um tema de diezmo, tá? Pastor, botim temor de Deus. Usted tiene temor a Dios. Botim temor de Deus. La segunda pregunta es más difícil, É de duas perguntas, tu que mais difícil. porque generalmente el humilde no dice que es humilde. Pastor, generalmente é um humilde, não tá visa que tá humilde. Pero vamos a hacer la pregunta. Pero vas a hacer pergunta. ¿Cuántos se consideran humildes? Quanto de vós está considerado vos mesmo humilde? Humildes según la Biblia. Humilde conforme a Bíblia. Levante la mano. Lanta Aquí. em mangnan. Le voy a decir el concepto bíblico de humildad. Me vai visar o que é o conceito bíblico de humildade. Levante su mano, diga conmigo, según la Biblia. Lanta boman e visa como segundo a Bíblia. La persona humilde A pessoa humilde sabe quién es en Dios. é quem está em Deus. Sabe dónde está parado en Dios. Esa onde está parado em Deus. Y sabe que todo lo que tiene E essa tudo o que tem es por la gracia del Señor. está para motivo de graça de Senhor. Esa es una persona humilde. Aceita gente que está humilde. Amén. Amém? Ahora tenemos un problema. Alguns têm um problema. Porque si usted y yo decimos, yo soy humilde y tengo temor a Dios, Pastor, se havia a minha vista não está humilde, não tem temor a Deus. deberías haber cobrado el cheque que está aquí. Vamos ter a cobra e ora e check que está aqui não. No entiendo. Minta compreender. Si yo soy humilde y Se a tengo mim temor a humilde Dios, E me tem temor na Deus. ¿qué dice la Biblia que voy a recibir de Dios? Que a Bíblia também comida para receber de Deus? Riqueza, Riqueza, honor honor y vida. e vida. Y como dijo un amigo, de casualidad tenemos vida. E maneira uma visa de casualidade nós tem vida. Pero faltan dos cosas ahí. Pero falta duas coisinhas. No le digo que le falta a usted, pero a mucha gente que dice ser humilde y Mira- temor a Dios, Me não te visa que falta duas coisas, pero obviamente que te visa que não tem temor na Deus e não humilde.
aprendí de mis mayores, Massinha de mi pariente, de mi cuando maiores. nuestra realidad no se parece a lo que dice la Biblia, Ora é realidade de nós, não taparse lo que no está escrito em busques Bíblia, respuestas en la Biblia o en el cielo. não busca e contesta ni em Bíblia ni em cielo. Busque las respuestas en la tierra. Busque aqui na terra. Es decir, si lo que yo estoy experimentando Esse aí que me encosi, lo que me está experimentando. no se parece a lo que dice ese proverbio, Não tapar, não tá maneira é provérbio da bisa. hay dos opciones. Tem duas opções. O la Biblia se equivoca o yo estoy errado en mi conducta. Of a Bíblia está equivocada, of a mim está falta de minha maneira de estar. He leído la otra realidad espiritual que está en el libro de Ageo. Mas essa é outra verdade espiritual que está escrita em Hagai. La Biblia no dice, oiga esto, no dice Bíblia não está bisa, que el saco roto, o saco quebrar Es un espíritu. Um espírito. pero hay una fuerza espiritual allí. Pero tem uma força espiritual em nós. Es una ley. É uma lei. Es una recompensa o resultado É uma recompensa, ou é um resultado de una conducta errada. de conduta que está falta. Y por eso dice el escritor sagrado, Dios le manda a decir a Israel, Pensei, em Bíblia está escrito que Deus está a Israel, reflexionen en sus caminos. reflexionar em vosso caminho. Usted puede buscar otras versiones. Vou por buscar outra versão. En la Biblia camino Em Bíblia, caminho es estilo de vida está forma de vida y decisiones. e decisão Si com nós usted cambia esa palabra, Se você cambia a palavra, el texto diría, o texto lo visa. piensa qué estás haciendo. Pensa aqui como está assim. Hay algo que no estás haciendo bien. Passou tem algo como não está assim bom. Porque si la Biblia dice que el humilde y el que tiene temor a Dios Passou se Bíblia está visa que é um está humilde e tem temor a Deus. deberían tener riqueza, honra y vida, Mas você tem riqueza, honra e vida. esto significa Esse aí está que significando posiblemente tú tienes temor a Dios. que possivelmente você tem temor a Deus. Pero el temor a Dios nuestro no está en el aire. Pero o temor a Deus de nós não está colgado em aire. Tu temor a Dios y mi temor a Dios Vos temor de mim está Deus sustentado en lo que la Biblia dice que hay que hacer y que no hay que hacer. está ponido em Bíblia, visando-nos que nós tem quase e que nós não tem quase. Entonces posiblemente tenemos temor a Dios, Anteori, possivelmente nós tem temor de Deus, pero hemos quebrantado consciente o inconscientemente pero consciente ou inconscientemente nós los quebra o principios princípio establecidos en la palabra del está Señor. estabelecido em a palavra de Deus. Qué silencio, ¿verdad? Siempre que se habla de dinero hay silencio, ¿sabía eso? Você sempre quando anda papia de placa, tu conta quieto. Malaquías habló del diezmo y hubo 400 años de silencio en la tierra. Malaquias, essa papia de décimo, tá tem 400 anos de silêncio no mundo. Ai, Así que un par de minutos de silencio a mí no me preocupa. que menos par de minutos de silêncio para mim não está preocupante. Ok, Ai, não. permítame mencionarle un par de situaciones en la Biblia. Legal me mencionar par de situações na Bíblia. Antes de entrar a lo que son los principios, Promete que me renta de lo que te principio, ¿no? que algunos llaman llaves, O algum gente te llama yabina, leyes, leina, y esa expresión me gusta mucho, e a expressão aí me te gostei, roupa. porque oiga esto, una lei no se puede cambiar, las Pasó. leyes son fijas. Passou a lei, bom pouco. Hablo de las cambia, leyes de fijo. Dios. Dios no cambia sus leyes. Lei de Deus, Deus não cambia sua lei, não. Y me gusta ese término porque Dios opera en la legalidad y no en el sentimentalismo. Me te gusta a terminologia aí, passou Deus está cana de legalidade e não de não de emoção na modo de vista. Todo lo que Dios hace en la tierra Tudo o que Deus está assim na terra, lo hace en medio de legalidad. está assim com legalidade. Voy a mostrarle en breve esa legalidad de Dios. Me te vai mostrar você ver aqui a legalidade de Deus. Pero le menciono a manera de fundamento 4 verdades. Pero de forma de fundamento, me te vai mostrar você 4 verdades. Los que toman sus notas, Isso não que tu toma nota. tercera carta de Juan de capítulo 2, De 3 cartas de Juan capítulo 2, dice avisa. un texto que seguramente usted conoce. De 3 cartas de Juan capítulo 2, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. me quer botar prosperar dentro de cosas, ves cosas como alma está prosperar. Romance, Hay una versión que me gusta mucho, ese texto está en el tercera de Juan, no sé si les dije tercera de Juan, el capítulo 1, el texto número 2. de 3 book de Juan capítulo 1, versículo 2. Bien,
Hay una versión que dice, una paráfrasis que dice, oiga, porque aquí hay una palabra clave, voy a repetir el texto. Miguel, por favor, escucha, aqui tem uma palavra clave, me vai repetir o texto. Y por favor escuche esto. Escucha isso aqui. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Romans estima, mitad hace oración, en español mitad desea, para dentro sentido vou prosperar e para botar bom de salud, mescos cubo alma ta prosperar. Mitad repetir, mescos cubo alma ta prosperar. Ok, fíjate, pareciera que el anciano está diciéndole a este hombre, Esta parte é anciano também esse homem aqui. quiero que tengas finanza, Me quer para botar em finanças, quiero que tengas salud me quer para botar em saúde y quiero que tengas salud espiritual. e me quer para botar em saúde espiritual. Pero hay una frase ahí que es interesante, así como. E uma frase inango to hopi interessante, Lo- mescos cu. Lo que aparece de último Lo que está ponido de último, es realmente lo más importante de ese texto. é mais importante de verse. Es decir, Dios quiere Esse aí que men ku que en la misma medida que tu alma prospera, es decir, mesmo medir como alma está prosperar. el texto tiene que ser considerado del final hasta el principio. O texto me se guardo considerar de final de vigente final de vigente. El mundo lo ha considerado al revés. Mundo abrir cos. El mundo quiere tener finanza, Mundo que tem finanças. no importa si no hay salud Não te importa se não tem y no saúde. importa la relación con Dios. E não está worry se não tem relação com Pero Deus. este hombre le dice al amado, Pero o homem aqui está bisa. recuerda que tu prosperidad económica Corda como prosperidade econômica. y tu salud E boa saúde. están sustentadas en tu relación con Dios. Nanta eigenlijk gará na boa relação com Deus. De manera que lo primero que podemos establecer, Dus promekos con y quiero que por favor levante su mano y declare esto conmigo, Mi quepa volanta vou man declarar isso aqui. la bendición de Dios, La bendición de Dios. diga la bendición de Dios, Bisa bendición de Dios. enriquece, Tá enriquecer. pero no añade tristeza con ella. Pero não tá tristeza com ele. Amén. Amém. Oiga, la bendición de Dios no pasa por lo económico solamente, aunque eso está incluido. A bendição de Deus não tá passa solamente de parte econômico, mas que coisa está incluída também. Porque si lo único que es prosperidad según el mundo es dinero, Passou segundo o mundo, o único coisa que tá prosperidade tá placa. entonces los narcotraficantes son bendecidos por Dios. Ante ahorita narcotraficante, antes não está bendicionado por Deus. Solo que les falta un pequeño detalle. Tá disco não falta detalhe chiquito. Su alma no ha prosperado. Su alma no ha prosperado. Pues la Biblia dice que el hombre que puede tener todo el dinero y no tiene comunión con Dios, para efecto de Dios, es un miserable. A Bíblia está dizendo que o gente que tem toda a placa do mundo, mas não tem uma relação com Deus, para Deus, é o homem mais miserável do mundo. Creo que la mejor riqueza que usted y yo tenemos es haber conocido a Dios. Amém. É a melhor riqueza que o homem Amém. que por ti está conhecer Deus. Amém. Y que venga lo demás. E é outro também de mês. Dígame, por favor. Vos diz amém, por favor. ¿Usted sabe lo que es tener a Dios y tener dinero? Gloria a Dios. Amém. Vos aqui que tem Deus e tem placa? Glória a Deus. Entonces ¿Cómo? diga conmigo, bendición integral. Ante ahora visa com bendição integral. Diga bendición integral. Visa bendição integral. Completa. Completo. Esta mañana hablamos de eso. Bendição completo. De la gente que Total. trabaja y trabaja y trabaja, Nossa papi obviamente tiene na guta tra. pero su lámpara está vacía. Pero su lámpara baixi. Su salud está deteriorada. Su salud está quebrada. No hay una familia con la cual levantar juntos la mano y bendecir a Dios por los Uma alimentos. família que polanta su mão junto com ele, ando bendicionar Deus para comida que tem. Próspero según la Biblia. Prosperidade segundo a Bíblia. Bienaventurado el hombre que teme al Señor Bem-aventurado está o homem que está estima Senhor. y que mucho se deleita en sus mandamientos. E que o homem anda deleitar de seu mandamento. Su descendencia será poderosa en la tierra. Amém. Sua descendência lo está poderoso de terra. Con su mano abre y da a los pobres. Com sua mão está abrindo ne pobre. Su justicia permanece para E siempre. sua justiça está permanecer para sempre. Arregla sus asuntos con discernimiento. Está derecha su costa com discernimento. Su corazón está reposado en Dios. Su coração está ponido em Deus. No tendrá temor de recibir malas Descansado em noticias. Deus. Ele não tem temor de notícia na malo. No dice que no las va a recibir.
Não te avisa como não te vai receber. pero no estará en esa angustia de que Pero algo não malo le va a tem pasar. uma angústia com algo malo te vai passar. Estará confiado, Ele está confiado. estará reposado en Dios. Ele está descansado em Y Deus. repite el salmista, E el salmista está le va a seguir dando al menesteroso y a los pobres, a los necesitados, Es una necesidad. y verá cumplido su deseo en Dios. Y el su deseo de Dios cumplir. Eso es ser un hombre bendecido por el Señor. Un hombre bendicionado. Bendición por dentro, Bendicionado para dentro. bendición en tu alma y en tu Bendición cuerpo, en tu alma y tu cuerpo. bendición con la familia, Bendición con familia. bendición con los que te rodean, Bendición que están con rondivo. y una vida tranquila y reposada en la presencia del Señor. Y una vida tranquila y descansando en presencia de Dios. ¿Alguien quiere esa plenitud de vida? Si un gente que quiere plenitud de vida y nada. Amén, porque hay que Aleluya, expresarla, hay que expresarla. Pastor, vos tengo que expresar. Óyeme, legalmente la tienes, Vos legalmente botiné. pero vamos a ser honestos en esta preciosa reunión. Pero van a estar honestos en reunión. No digo que sea usted, Y no te aviso que está abo. pero ¿cuántos conocen creyentes que no están ni cerca de esta realidad? Amén. ¿Cuántos conocen creyentes no están ni cerca de la realidad? No hay discusión en cuanto a su temor a Dios. No tiene discusión de su temor a Dios. Yo A Dios. no dudo en que verdaderamente son humildes, Mi no te duda que verdaderamente no importa humilde. pero el reino camina en legalidad. Pero el reino te cana de ilegalidad. Cuando un hijo de Dios Un hijo de no respeta un código del reino, No te respeta un código de reino. puede ser muy santo, Es porta hobby santo. puede tener temor a Dios, Es por tin temor de Dios. pero no se ha deleitado en los mandamientos del Señor. Pero no ha deleitado en el mandamiento del Señor. Seguimos en silencio, está bien. No está seguido en silencio, ¿está bon? Su silencio me gusta. O silencio, me te gusta ese ahí. En segundo lugar, tenemos que ponernos de acuerdo con las escrituras. En de dos lugares nos tengo que estar de acuerdo con la escritura. ¿No? Hay gente pobre que odia a la gente rica. Tem gente pobre que odia a gente rico. Eso se llama resentidos sociales. Ese que men kunanta resentir socialmente, que menantin rabia socialmente. Tristemente, hablo por Sudamérica, Y mi papá para América. y los que están acá y los pastores que conocen un poco a países en Centroamérica Están con Taquinan y el pastor no Quizá conoce puedan- América Central. puedan decirme si es la misma realidad. Por tanto, pisami si tiene es una realidad. América Latina goza, entre comillas, de resentidos sociales. América Latina está goza de gente que está resentir socialmente. El que ve a un rico y enseguida siente rechazo hacia esa persona. Si nos va con un rico, de viaje nos tiene rechazo contra la persona. Esto es común en cualquier barrio latinoamericano. Esa que está común en cualquier barrio latinoamericano. Llega un rico Un con un rico- carro relativamente nuevo, Un rico te llega con un auto basta nuevo. va a hacer algo ahí en el barrio. No me Entonces, pregunte qué va a hacer porque no algo sé. En el barrio, no puntra eso, minsa. Y pasa alguien y le pincha las llantas, También gente y le raya el vehículo, Esta va hinga su tire, va un flat tire. Y la persona- Nata rasca su auto. raya ese vehículo. Nata rasca auto. Y pues uno quisiera preguntarle, ¿siente satisfacción? Y vos sabes, lo tingani por entretende, vos estás satisfacción de hacer aquí. ¿Qué culpa tiene ese rico de tu vida que no ha logrado cosas en este mundo? ¿Qué culpa es gente rico e por ti de vos vida que abo no logra e cosas del mundo aquí? ¿Tiene culpa? Rico e tiene culpa? Pasa por una casa que tiene una grama hermosa Vos te pasa para un casco, vos te pasa delante de un casco, tiene hierba bonita. y él quiere sacar ese resentimiento social Entonces que saca el resentimiento que tiene dentro de su corazón y, social. y se mete por la grama, la pisa, maltrata las plantas que están allí. Entonces esta va en hierba, esta trapa de baje, De verdad, esta mata no tiene banda. ¿cuánto lo han visto? ¿Cuánto de vosotros lleva que pasa? Y si tengo un jefe que es rico, que tiene dinero, Y si metió un jefe que está rico y tiene placa, bueno, no digo que usted lo hace, pero dicen cosas como estas. mi no te visto a votar siempre, pero Como nada, decíamos, esa cosa como así de decíamos esta mañana, el espíritu de Pitón y Ramsés, ¿se acuerda? Mane- Los que vinieron. ¿Cuántos vinieron esta mañana? ¿Cuántos vinieron inta? No sé qué estoy hablando yo aquí, ustedes no vinieron. Mi Ok. saco, mi tapapi aquí nan, y hopi de vosotros. Desaparece el inventario de la oficina El inventario de oficina te desaparece.
Como le decía esta mañana, y encontramos en las casas de la gente unas marcas de toalla que uno no conocía. E nós estamos aí em casa de gente na marca de Toalha. Sarbeta, como vamos conhecer. Toalla Marriott. Sarbeta Marriott. ¿Usted entiende eso, verdad? Pode compreender isso aí, verdade? Toalla Tropicana. Sarbeta Tropicana. Toalla Renaissance. Sarbeta Renaissance. Y qué toalla tan tremenda. Bueno, História bonita. olvídelo. Lubida isso aí. Entonces decimos cosas, no digo usted, repito, hablo por los latinoamericanos. Minha também saboso, não? E tá para pedir. Él tiene mucho, Não tem roupa. él no necesita. Ele não mestre. Hermano, que una persona tenga mucho no te califica ni te habilita para que lo robes. Rumang, se gente tem roupa, esse aí não tá do nabo é direito para abo melhor ter. Ese demonio se llama el demonio de Robin Hood. Esse aí é demônio de Robin Hood. Ai, não. O sea, como él tiene mucho, yo puedo robarlo. Passou, ele tem roupa e me importa, pedir. ¡Qué bárbaro! Ai, não. Anótelo, el demonio de Robin Hood. Aprendan mañas, aprendan mañas. Diz que é demônio de Robin Hood. Sim, é pouco mais. Ese resentimiento social, hermano, É ressentimento que tem social. oiga, no le va a permitir a esa persona, Ele não permitia gente. créame lo que le estoy diciendo, Queremos o que me pensava. por mucho temor a Dios que tenga, pero ese resentimiento social, Para mais temor que tem, pero que es ressentimento social cultural, es cultural, cultural. es asunto de continente. É assunto de continente, caba. Por eso es que la orden que Dios le da a Abraham la sigue dando a muchos hijos de Dios. Pensei, é ordem que Deus está dando a Abraham, que tu vai estar dando roupa de Tienes que Deus. dejar tu tierra, tu casa y tu parentela. Botinho com laga, boteira, bocassa e bofamia. Salir de tu casa, Sale de bocassa, sal de la tierra donde estás, sale de terra onde botar. pero tienes que romper con la cultura de la cual vienes. Pero botinho com quebra, que é cultura, que botar laga atrás. Hermano, el mundo interno nuestro Rumán, é mundo de para dentro, de no nosso está interno para dentro. ordenado a una misma dirección. E não está ordenado na mesma direção. Es decir, decimos una cosa Lo que me que está con nuestra visa un cos y le decimos a Dios en nuestras oraciones, y nuestra visa Dios da nos Señor, Señor, prospérame. Señor, prosperame. Y Dios dice, pero me estás pidiendo que te convierta en alguien a quien tú odias. Anterior Dios te avisa, pero vos te pedís para volver a manejar gente que vos te odia. Se llaman oraciones bipolares. Se llama oración bipolar. O sea, odio a todos los ricos del mundo, Me está odia, tú eres rico en el mundo, pero quiero que Dios me haga rico. pero mi que para Dios así me vira rico. Dios dice, no te entiendo. Dios te avisa, me no te comprendebo. Esas personas están odiando aquello que tanto anhelan. Nanta odia lo que tanto nanta angela. Te tengo noticias buenas. Me tiene buena noticia para vos. Se puede servir a Dios Vos por servir Dios y ser humilde. y está humilde. La Biblia dice que Abraham Bíblia te avisa que era Abraham millonario. estaba No lo digo yo, lo dice la Biblia. Antame te avisa, no, a Bíblia te avisa. Se puede ser millonario Vos porta millonario y ser amigo de Dios. y vos porta amigo de Dios. Aleluya. La Biblia dice que David le dio al Señor una ofrenda de 120,000 kilos de oro. David te avisa, Bíblia te avisa que David te deu na Senhor ofrenda de 120,000 quilos de ouro. 120,000 kilos de oro. 120,000 quilos de ouro. Un comentarista dice que David sería el hombre más rico del mundo en cualquier época. Comentarista avisa que David lo estava o homem mais rico do mundo em qualquer época. Y el hombre dio 120,000 kilos de oro, dice la Biblia, de su tesoro personal. Ela deu 120,000 quilos de ouro de su tesouro personal. Oiga, no tenía 120,000 kilos de oro. E não está 120,000 quilos de ouro. De lo que tenía, De lo que estaba ela dio 120,000 kilos de oro. 120,000 quilos de ouro. Tenía más. Y hay E gente que da un diente de oro en la iglesia y preguntan, ¿y qué hicieron con el diente de oro que yo? Oye, hermano, por favor. tem gente que está dando diente de ouro na igreja e outra que me pergunta, bom, tá aqui dá assim que diente de ouro e não, por favor, irmão. Y también debo decirle que así como se puede servir a Dios y ser humilde a pesar de tener riquezas, E assim da maneira me também sabe que vou portar humilde durante a Deus e vou portar riqueza.
conocemos gente orgullosa a pesar de no tener nada. Assim na mes também nós conhecemos gente nan orgulhoso a pesar de que não tem nada. Orgullo y humildad son asuntos del corazón y no del bolsillo. Orgulho e humildade tá de coração e não de saco, de carteira. ¿Cuántos han conocido pobres y orgullosos? Oh, sim. Quantos de vocês conhecem gente nan pobre e bom orgulhoso? Una vez fui con mi pastor a llevarle algo a alguien. Dia vai com meu pastor, vai ir bacos com gente. Hay un amigo que dice, a usted no se le puede llevar a la casa porque todo lo que ve en la casa lo cuenta en el púlpito. E o gente pensa, bom, não me vai dar nenhum casco, vosotros. Lo que pasa es que púlpito. yo cambio los nombres, los países. E costa me tá cambiando nome, me tá cambiando país. Y fui con mi pastor a llevarle algo a una persona necesitada. E vai com meu pastor, vai ir bacos com gente que tá de necessidade. Y cuando abrió la puerta, Anto ora la abre porta, hermano, una persona que tenía necesidad Román, gente que tem necessidade. ofendió al pastor. Ela ofendeu pastor. Y le dijo, usted me vio a mí la cara de hambre. Baguaco, a mim tem cara de gente com hambre. Yo por dentro decía, pues yo sí, pero si el pastor no dice nada, yo no digo nada. Hermano, y no nos permitió entrar. Padem, mas avisa a mim, sim, pero já, se o pastor não avisa nada, eu tampouco não avisa nada. Román, não alaga nos drenta. Pobres y orgullosos. Pobre e orgulhoso. Qué combinación más, Terrible que hay. iba a decir estúpida, pero mejor no. Qué combinación, hermano, tan extraña. Combinação de mais, me data de bisaquens, pero já. Pero ¿cuántos- combinação está estranho. ¿Cuántos hemos conocido gente que tiene posesiones, pero no cambian su condición de humildad delante de la gente? Quantos de nós conhecemos gente que tem condição, pero não está cambiando humildade diante de gente? Lo tercero que debo decir a manera de fundamento, É de três coisas como este visa, é forma de fundamento. oiga este principio. Escute o princípio. La pobreza, ni la pobreza es una virtud, ni la riqueza es una maldición. Pobreza não está virtude e riqueza não está maldição. Escute isso aqui, bom. Pobreza no es virtud, Pobreza não tem virtude. riqueza no es maldición. Riqueza não tem maldição. Porque si la persona cree que la riqueza es una maldición Mas se a gente pensa que riqueza y tem le maldição, ora a Dios antes está orando a Deus para que le dé riqueza, para dar riqueza, Dios dice, no te quiero maldecir. Deus te avisa a mim que maldicionava. Son condiciones y estados internos. Da condição e está estado de padrão interno. La buena noticia É boa notícia. es que no son fijos, son modificables. E na nota fijo, não por guardo modificar. Una persona humilde Gente humilde puede encontrar en la escritura los principios necesarios é por raia de escritura, é princípio não necessário para que se cumpla en él el proverbio que hemos leído. para por cumprir den é provérbio que nós lemos. Surge aquí una interrogante. Aqui não também vraagteken. Oiga esto, hay justos en pobreza extrema Tem justo não que está em pobreza extrema y gente malvada e tem gente malo que tienen abundancia. que tem abundância. Ya le expliqué, número uno, que la bendición de Dios es completa. Já me explica vos, número que a bendição de Deus está completo. Pero debo decir algo interesante. Pero me tenho que avisar algo interessante. No toda la gente no cristiana Não toda gente que não está cristiana ha obtenido las cosas de manera ilegal. Ha No- obtenido las cosas de forma ilegal. não está toda a raia e costam de forma ilegal que não está cristiano. No sé si capta esto. Es Então, fuerte se esto. vai comprar dessa aqui. Abro un paréntesis. Abro un paréntesis. Ajá. Es lo mismo de gente que se casa en el Señor con una hermana consagrada o un hermano consagrado É da mesma coisa que ora gente casa do Senhor com romano consagrado y cree que eso automáticamente va a darle un matrimonio feliz. e esta quer que esse automaticamente vai dar matrimônio feliz para você la casa com cristiano. Como también conozco, óigame, y lo digo con toda honestidad, gente, matrimonios de 40 y 50 años de casados, no cristianos. E também me que bisabo que me conhece gente não casar 40, 50 anos que não está cristiano. Son principios de vida, Tá princípio não de vida. son leyes que le van a funcionar a cualquiera. Tá lei não que lo funcionar para qualquer gente. Y si el pecador descubre estas leyes y las activa, le van a funcionar. E se é pecador descobrir a lei não aqui e é ativar não vai funcionar para também.
Y no estamos hablando de que va a ir al cielo porque no es por obras. E mi nota pa pedir que tá para cielo, pastor nota pa obra para tá para cielo. Igualmente un hijo de Dios, si quiebra estos principios, Mes coisa yu di Dios, que Pues- al principio nan aqui, se irá al cielo algún día, ele vai cielo um dia, pero con las manos vacías y el saco roto. pero com su man baixi e com su saco com buraco. Hablemos de esos principios. Vamos para pedir princípio nan aqui. Ustedes están bastante calladitos y así que me gusta. Pastor, você não tá basta quieto e assim não me gusta. Oiga esto. Escucha, Esta serie de finanzas que estamos compartiendo, é série aqui de finanças que nós estou compartilhando. este es, digamos, el tema introductorio de una serie llamada Códigos Empresariales en la vida de los héroes de la fe. Essa aqui tá série que também de parte de código, seu tema, é tema que também fez tá código empresarial En la vida de los héroes de la fe. tem vida de héroe nan de fé. Nace cuando oí un testimonio de un pastor llamado Satirio dos Santos. Essa aqui nasce ora tendo testemunho de pastor que seu nome está Satirio Santos. Él va volando de Cúcuta a Bogotá y va leyendo la Biblia en el vuelo. Eta vai de Cúcuta para Bogotá, então estava lendo a Bíblia em vuelo. Una persona que tiene al lado le pregunta, Gene que estava na dieta puntre. ¿esa es la Biblia? Essa aí tá Bíblia? Le dice, sí, esa es la Biblia. Ele disse, essa aqui tá Bíblia. Le dice estas palabras, yo soy un conferencista financiero, no soy cristiano, le dice. Ele amita eta biste palavra, então já eta bisa amita conferencista financeiro, pero mi nota cristiano. Y aunque no soy cristiano, Ele anto, aunque mi nota cristiano, en algún lugar una persona cristiana se me acercó después de una conferencia. em algum lugar gente cristiano abinse caminho depois de conferência. Y escuche lo que le dijo. Então escute aqui que ela disse. Esta persona le dice a este conferencista que no es E cristiano. gente aqui que está cristiano, tá bisa é conferencista com nota cristiano. ¿Sabía usted que todo lo que usted enseñó hoy está en la Biblia? Você sabe tudo lo que vai papia awe das que vida em Bíblia? Y empezó a mostrarle con la Biblia. Mire, usted dijo tal cosa, aquí está en la Biblia. Então, Aquí está en la Biblia. Ela começa a mostrar, e digo, vai bisa tal coisa, até que tem Bíblia, vai bisa tal coisa, até que tem Bíblia, ela mostrei. Y este hombre le dice al pastor Satirio dos Santos, Ante homem que também é pastor Satirio dos Santos. y en este punto de la conversación, el pastor Satirio dos Santos Anto de punto que de conversação é pastor dice Satirio que estaba con dos la Santos. boca abierta Também que estava com a boca abrir. y le dijo estas palabras. Ante ela disse a palavra aqui. El problema de ustedes los evangélicos É problema de bostan evangélico. es que ven en la Biblia solamente demonios y ángeles. Bostan tawag den Bíblia solamente demônio e ángel. No sé cuántos me están escuchando eso. Pensa quanto tu escute coisa aqui. Oiga, por favor, escuche esto, por Escucha, favor. por favor, escute coisa aqui. La Biblia no es un libro de finanzas, É Bíblia, não é book de finanças. pero habla de finanzas. Pero tá papia de finanças. No es un libro de consejería matrimonial, É não book de consejeria matrimonial. pero tiene consejería matrimonial. Pero tem consejeria matrimonial, tem. No hay nada en la historia y en la ciencia que primero no haya sido dicho en la Biblia. Não tem nada de história e de ciência que Se lo não aseguro. aguardo visado em Bíblia. Todo Prometo, está segurado codificado allí, sei. todo. Tudo costa codificar e nada. Lo que pasa es que está escondido. Lo que pasa está escondido. Y el hombre le dice al pastor, claro, el pastor no se presentó como pastor, dijo, a mí me dio vergüenza presentarme como pastor. E o homem não apresenta su mesmo de pastor, ele assim de vergüenza para dizer que é pastor. Le dijo, ustedes tienen que ponerse los lentes correctos para ver lo que tienen que ver en la Biblia. Antes de vos tenho visto hebreu dan correcto para lo que tens que ver em Bíblia. Cuando yo escuché el testimonio, Ora mais escute testemunho. el pastor Satirio dos Santos dice que eso le ministró. O pastor que não avisa coisa que ministrei. Y a raíz de esa experiencia, Anto na man de experiência que estableció un ministerio, entre comillas, estabeleceu ministério de empresarios en la congregación. de empresário em sua congregação. Y el efecto que causó en mí escuchar esa anécdota, E efeito a causa de mim para me escutar. escuche esto. Yo dije, Señor, mas avisa Senhor. voy a ponerme los lentes correctos. Me vai vestir hebreu dan correcto. Pero escúcheme, sin escucha. especular en la Biblia. Sem especular em Bíblia. No voy a sacar verdades que no están en la Biblia. Me não te saca verdade dan que não tem em Bíblia. Yo quiero encontrar esos principios financieros, Mas avisa Senhor me que já é princípio. pero que estén realmente en las escrituras. Pero que verdadeiramente está escrito em escritura. Y hay más, hermano, y creo que me quedo corto, hay más de 100 principios financieros que se ramifican después. E Ruban, me te quer hasta me te cai cortico, tem mais que 100 e pico
princípio não financeiro. Permítame mencionarle Algunos algunos de esos principios. mencionava algum de não. El primero de ellos, É para mim. debemos examinar, aunque esto más que un principio, es un consejo para introducirnos en un mundo financiero. Essa aqui é o que me também visa tá mais consejo para nos poder entrar no mundo financeiro. Pero Hago la pregunta, ¿cuántos anhelan tener abundancia? Miguel hace Escuche pergunta, la- quanto levante la da mano. angelar para ter abundância? Levántela, si anhela y si no anhela, no se preocupe. Se você quer botar lante, se você não quer, não Mejor porque alcanza más para los demás. ¿Cuántos anhelan tener abundancia? Quem que tem abundância? Que usted abra la nevera y se caigan las manzanas, las peras, el pescado, la carne, el pollo, las hortalizas, los jugos. Diga amén, aunque sea por fe, los pescados, los pulpos. Como você lo abre, Amém. se te der, então tu gosta de cair de lo que ela visa piscar, como essa pulpo? El que tiene 8 patas. diga. Secar, tu gosto como tem, strawberry, de todo tá caindo. Abundancia, abundancia. Ahora viene la pregunta interesante. Agora é pergunta interessante da Por Bíblia. favor, no me la responda. Por favor, não contestar. Por favor, no me la responda. Por favor, não contestar. ¿Por qué y para qué deseas esa abundancia? Para Kiko, e Kiko porque raci com a abundância aí não. ¿Por qué motivación? Kiko tava motivação. ¿Para qué intención? Kiko para Kiko tá intenção. Yo no sé si usted ha escuchado gente Me não sabe se vai escutar gente. decir, deja que yo tenga para que esa persona vea quién soy yo. Me sabe se vai entender gente na bisa. Larga minha área para outro gente igual quem me tá. Hermano, esos son propósitos necios y bajos. Román aceita propósito não cuta. Full fault e não tá. Anhelas anhelas tener para vengarte de otra persona. Porque tem para venga de outro gente. Por eso es que hay gente que nunca tendrá abundancia. Pensei tem gente que nunca los haya abundância. Intenciones equivocadas. Na intenção não tá fault. Motivaciones incorrectas. Na motivação tá full fault. ¿Para qué quieres tener? Repito, eso es un asunto entre usted y Dios. Para Kiko porque tem, me tá repetir, esse é um assunto entre abo e Deus. A veces pedimos, Tibianos tá pide y decimos cosas como estas. Y No, nos di- avisa- no digo que usted, hablo por todos. e nós também essa coisa assim aqui, me dá bisa cotabo, não? Agora bom, me dá para Señor, provéeme un vehículo. Senhor, provee um auto para mim. Y cuando me lo proveas, Então, ora vou prover para mim. hermano que vea que se quedó sin transporte al final del culto, É román com meu aco, não tem transporte. Ora, me lo llevo. igreja acaba me dá ribecas. Y se lo llevan, pero por delante. Quítese, varón, quítese. E não tá quítese. ribe, pero para vai passar de baixo. Hermano, yo lo he visto. Román, mauá, que coisa aqui. En una oportunidad en Santiago de Chile. Ahora sí voy a decir dónde es porque no van a saber. Deu uma oportunidade em Santiago de Chile, me deu onde estava, você não vai Me, estar me está llevando un hermano a mí, me está transportando. Um román está dando mi transporte. Vemos una anciana que ha caminado como media cuadra saliendo del servicio. Me tawak senhora grande, com a cana mais com meia quadra depois de sair de Y la serviço. anciana está pendiente a ver quién pasa para pedirle que la lleve. E a senhora aqui na está pendiente, pero a quem está passa para pedirle. El hombre para, yo no sé si lo hizo por pena conmigo. Me não sabe se ela assim passou, a mim está tem ya vergüenza com Mire. ela para. Hubiese querido tener un celular y grabarlo, pero en ese entonces no había para tanta Me tecnología. estava até que tem celular para me gravar, pero de tempo ainda tem. ¿Sabe tanto qué le dijo el tecnologia. hombre? Você aqui que homem para você? Si quiere, se monta, Se boquear, bota. pero cuando vamos llegando, yo voy a frenar suavecito y usted se baja rápido, porque si acelero, gasto más gasolina. Ya tenía calculada la gasolina que iba a gastar. Ela bisele, se boquear, bota subir, pero ahora me llega, me vai corre pouco a pouco e bota pula salir fora, passou. Se me vai que corre muito pouco a pouco assim, me também gasta mais gasolina. Então já ela tem gasolina calcular acaba que tá de vai gasta se aí vai morrer. Increíble. Yo le dije, hermano, pero si quiere dígale que se monte ahí y se tira y le dio pena conmigo. Hermano, ¿y cuánto vas a gastar tú frenando y acelerando otra vez? ¡Qué bárbaro! Rumang, ambos si quiera me se vai na asina, e bula boa, me se bota tem vergüenza de mim nana. Tá quando vou gastar hora vou break? Por eso hay gente Que não tem.
que no tiene. Pesei tiende que no tiene. Corazones equivocados, Corazón nan equivocado. intenciones malas, Intención nan malo. motivaciones malas. Motivación malo. ¿Qué propósito deberías tener Que propósito você supôs de ti? a la hora de obtener finanzas? Hora de botin com raia final. Y yo le pido a Dios que estas motivaciones que voy a mencionarle E me tá pedindo Deus que é motivação nan kinanko a me vai estén en mencionar. vuestros corazones. Lo tá de bostan coração. Si usted leyó conmigo Ageo, Se vale essa com mi hagai. se lo voy a resumir en una frase. Me tá vai verkorte pa botin frase. El espíritu del saco roto, si es que existe un espíritu, Espírito de saco com buraco, se tem espírito, o la realidad del saco roto, of é realidade de saco com buraco, que sí existe, o se tá existir, tiene una razón de ser en ese pasaje. e tem razão para que tem nang de passagem. Dios no es la prioridad en la vida de esas personas. Deus não tá é prioridade na vida de gente. ¿Qué decían ellos? Que não tá para bisa. Porque para entenderlo hay que estar en el momento de la historia de ese pasaje bíblico. Pastor, para compreender, vamos estar em momento de história de passagem. Israel viene de la cautividad. Israel está vindo de cautividade. Todo el mundo empezó a construir sus casas. Tu gente começa a estar construindo casa. Y yo quiero que usted se meta en la película. E me quer para poder entender a película com. Y en medio de todas esas casas Mas meio de toda casa tem não. hay un terreno vacío Então tem terreno donde vazio, estuvo el templo de Salomón. onde é templo de Salomão tá. Todo el mundo estaba a espaldas de ese terreno vacío, construyendo, adornando. Tu gente está construindo e adornando lomba para o terreno que não. Y ahí es donde Dios dice, Então Deus está dizendo, ¿y mi casa? e minha casa? Oiga, la casa de Dios no debemos entenderla como el templo, aunque está incluido. Acorda, a casa de Deus não tem que compreender solamente como templo, aunque está incluído esse também. Estamos hablando de la obra de Dios. Não está para ver a obra de Deus. De repente, por lo que dice la Biblia, De repente, para lo que está escrito en la Biblia, algunos hombres de Dios le decían a la gente, hey, ¿y la casa de Dios? tem gente que avisa, ei, e a casa de Deus? ¿Sabe qué decía la gente? Você aqui que não está avisa? Todavía no es el tiempo. Ainda não tem tempo. Es donde Dios dice, Está onde Deus está avisa. no es tiempo de edificar mi casa, Não está tempo de edificar minha casa. pero sí es el tiempo de edificar la de ustedes. Pero se tem tempo para direita bocas, Te voy a regalar un principio que a mí me ha bendecido. me vai donar princípio que a mim aguardo bendicionado. David quiso hacer la casa de Dios. David estava quer atrás da casa de Deus. Dios no se lo permitió, Deus não permitiu. por muchas razones. Para operação. Sus manos habían derramado mucha sangre. Su magna a drama demasiado Y sangue. todo lo que se hiciera en la casa de Dios E tudo o que está guardado assim em casa de tenía Deus, que ser profético, me estava tenía que ser simbólico. me estava simbólico. ¿Sabía usted Botsa, que para hacer el templo de Salomón culpa tá assim, tempo no de Salomão. se dio un martillazo adentro del templo? Não há dal nenhum martilho dentro do templo. Todo se labró fuera Turcos aguardo assim para y fora. prácticamente se ensambló como un Lego. E praticamente na ensamblar, mas não Lego. Y el que Es dirigió ese proyecto E é nunca dirigia projeto. fue un rey cuyo nombre significa pacífico. Tava um rei com seu nome significa pacífico. Todo lo que pasara en el templo tenía que ser simbólicamente profético. Turcos que estava passando em templo ou vindo em templo, você estava simbolicamente David, profético. Tú has derramado demasiada sangre. David vai derramar demais roupa e sangue demais. Y yo quiero que todo lo que se haga en el templo represente lo que va a manifestarse en el templo. Passou para mim que turcos que passa dentro do templo, fora Pero atrás dentro do templo, está representar pero o que também passa dentro do templo. Escuche lo que Dios le dice. Escucha o que Deus está dizendo. Tú pensaste edificar mi casa a mí. Vai pensar edificar minha casa. Oiga, no la edificó, pensó. E não edifiquei, não. Ela pensa para si. ¿Sabe qué le dijo Dios? Você sabe o que Deus está dizendo? Para que usted vea cuando uno tiene la intención, ni siquiera lo hizo, la intención. Para vos compreender, pastor, e não é nem assim, não? E Deus tem intenção de assim. David, tú creías que me ibas a edificar casa a mí. David vai querer que botava também edificar. Y la noticia que te tengo E a notícia que me tem para es botar, que yo voy a edificar tu casa. botar a mim também edificar a casa. Y de tu linaje no faltará quien se siente en el trono, E de bolinhagem não também falta gente para sentar de trono. porque la prioridad de él era la casa de Dios. Pastor, dentro su coração, sua prioridade estava ter casa de Deus. Entonces Dios dice, ¿saben lo que pasa? Que eso va a producir saco roto. E ora, você aqui que passa, Deus também vai produzir saco quebrado. Porque no hay
prioridad en Dios. Pastor, no estaba tatin prioridad en Dios. Quiero que levante sus manos, diga propósitos dignos. Mi que volanta bomán y visa propósito nan Diga digno. propósitos dignos. Visa propósito digno. Y le pido a Dios que estos propósitos estén en vuestros corazones. Vita pedir Dios que propósito nan aqui tá dentro do coração. Número uno, Dios te da Número 1, Dios está donando para que demos al reino del Señor lo Para que a nos- Él le pertenece. dona na el reino de Dios lo que está pertenecendo al reino de Dios. Pero de verdad. Pero de verdad. Y no como el hermano que dame un carro y me llevo a la gente. E não maneira humana que visa namo auto, me tá bem vende na. Antes después, En segundo lugar, sigue en el mes. Dios pone finanza en tus manos Dios te pone finanzas de mamá para que las disfrutes. para vos disfrutar. A ver, nan. yo sé que esa palabra sí le va a gustar, yo sé. Palabra sí. Diga otra cosa. disfrutar. Visa disfrutar. Sí, porque uno dice prioridad como que no me gusta, pero disfrutar. Ahora vos dices la palabra prioridad, no se te gusta, pero ahora vos dices disfrutar, sí. ¿Disfrutar con quién? Disfrutar con quién? Con las personas que se comieron las verdes contigo. Con gente nan. ¿Qué significa ese? Se comieron las verdes contigo. A ver, ¿quién traduce eso? Que pasaron los días difíciles contigo. Pasa el tiempo difícil cubo. Que pasaron los desiertos económicos. Pasa del desierto económico cubo. Cuando la nevera parecía el polo norte. Ahora que fichidear di botar el polo norte. Arriba hielo y abajo agua. Arriba está tin ace, abajo está tin agua. Hermano, cuando Dios, y hablo a los que son cabeza de familia en esta casa, lo va entendiendo la pastora, apenas va entendiendo. Vamos a esperar que... No estaba pensando. Ajá. Hablo quienes son cabeza de familia en esta casa. Me tava de cabeça de família de casa aqui. Cuando Dios te dé los tiempos de bonanza económica, Ora Deus ha donado tempo de vamos a llenura econômico. disfruta con los tuyos primeramente. Amém. Desfrutar promete que estão com sempre para cubo, de bom e de malo. Dice la escritura, el que no le provee a los suyos, A escritura também diz assim, bom prover estão de es- mês, especialmente a los de su casa. especialmente estão de casa. ¿Sabe qué significa esa diferencia? Você aqui que sei que Debo procurar me tenho os horas, ayudar a los míos, e o estão de mim, la familia extendida, é família de mim extendi, la familia grande, é família grande. pero en especial Pero especialmente, a los que están bajo el techo de mi casa, isso não custa boi me dá. tu esposa y tus hijos. Vou casar e vou una. Disfrutar, diga disfrutar. Visa desfrutar. Disfrutar Visa no es gastar, Disfrutar no que men gasta, no que men son dos derrochar. cosas diferentes. Nada, dos cosas tan diferentes. Porque hay gente que gasta Paso tiene que gasta. y desde que entran al restaurante Y ahora no entra en el restaurante. le van diciendo a los hijos, ya saben, no pidan mucho. Ajá, nada dice yo una cara, no pidió hobby, ¿no? Y a la mujer le dice, y mira, te traje para que no digas nada. Y la mujer también dice, acorda, ¿no? Matreceo, pero para quedar quieto, no Pero pasa lo que nada. vamos a gastar aquí hubiese alcanzado para un mes de mercado. Paso, lo que no se gasta aquí, ¿no? Ya ese es por ayuda para un luna de comida. Y los hijos toman el menú. Y ellos nada tuve el menú, nada tembla. Una mujer le dijo al mesonero, deme lo más barato que tenga. Le trajo un vaso de agua. Mujer avisa, dame con más barata que tenía, dile las tres un glass de agua. La Biblia dice que es un don de Dios, Deve te dice que es un don de un Dios, regalo de Dios, un regalo de Dios. que comas, Como que te disfrutes come, como te disfrutar con los tuyos, Pues, nan del vivo. fruto de tu trabajo, de fruta de bom trabalho. porque es bueno y agradable delante de Dios, Pastor, aceita bom e agradável delante de Deus. sin remordimientos y sin culpas. Sem ter remordimento nem culpa. Le va a meter ese mordisco a esa carne con alegría y con gozo. Botei morde carne aí com alegria e com gozo. Amén. Amém? Y no mordiendo la carne y pensando en los niños del África, de Suráfrica, de Asia, de Ucrania. Mire, hermano, si usted se come esa carne, Cómetela. cómetela, por supuesto. Y los de Ucrania, lamentablemente, tendrán hambre. Pero si no te la come, los de Ucrania seguirán teniendo hambre. Amém. Sim, assim na mesa. Não, não como botar come bo carne, ando botar cinta pensa, é muito de África, é muito de Ucrânia, é muito de que quá. Passou para que, aunque como comele, ou vou não comer, nada vai querer com hambre to, passou bom do natura.
Dios te da para que disfrutes con los tuyos. Deus está donando para poder desfrutar que están vivos. El tercer propósito, É de 3 propósitos. Dios te provee Deus está provendo para para que le des a los necesitados. para poder donar estão que tem necessidade. Voy a decirle algo y tengo que decirlo porque es lo que la Biblia dice. Me também bisa algo e me tenho que bisa saber para a Bíblia também dizer. Puede investigar lo que le voy a decir. Vou investigar o que me está dizendo. La palabra prójimo A palavra prójimo, es exactamente o traduce exactamente esta guardo traduzir exatamente, el necesitado más cercano a mí. é um que está de necessidade mais cerca de mim, esse aí está meu prójimo. Porque necesitados hay en el mundo, por todas Pastor, tu partes. tem roupa e necessidade do mundo, Pero es el más cercano. pero tem um que está mais cerca de mim, é um roupa wak. En el pueblo judío hay un proverbio. Tem o pueblo judío tem provérbio. Y el proverbio dice así: E o provérbio da Bíblia assim aqui. si un pobre se cruza en mi camino Se pobre cruza-me delante y yo tengo cómo ayudarle, e me tem como para ajudar, el cielo lo envió. está cheio a mandar. Oiga, más le debe el rico al pobre que el pobre al rico. O rico deve mais no pobre que o pobre deve no rico. Porque el rico tiene una semilla y el pobre es el terreno. Pastor, o rico tem seminha, ante o pobre tem terreno. Más le debe la semilla a la tierra que la tierra a la semilla. E seminha tá deve mais na terra que a terra tá deve na seminha. Y aunque usted no lo crea, E aunque você não tá querendo, en la mentalidad hebrea, tem a mentalidade hebreu. los ricos agradecen a los pobres. O rico não tá dando danke nem pobre não. Me dijo un hermano: si yo le agradezco a un pobre, imagínate. Eu não mando como se a mim tá dando danke nem pobre, imaginava. Pero es que la única manera de que tu dinero se convierta en semilla es cuando se siembra. Pero é a única forma que vou placa para virar seminha tá se você sembrar. Volvemos a estar en silencio. Nós está volvendo a estar em silêncio. La cuarta cosa por la cual Dios pone finanza en tus manos É de quatro coisas que Deus está pondo finanças de humana peta. es para que le dejemos una herencia y un legado a nuestra descendencia. Tá para nos largar herência e legado na nos descendência. Oiga, ya esta es una promesa que está en la Biblia. E essa aqui tem uma promessa de Bíblia. El hombre justo dejará herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. É homem justo, lo larga herência na sua yunan e na yunan de sua yunan. ¿Cuántos anhelan dejarle un legado completo a su descendencia? Quanto tá anelar para largar legado completo na boa ¿Y descendência? sabe qué es triste? Você aqui está triste? Cuando la persona le pregunta: mire, ¿y qué dejó el hombre? Ora coende não tá perguntando, ei, e que Y responden y dicen: dejó de respirar. que ela larga de a la rocea. Ela stop de a la rocea. Qué bárbaro. Aquí viene un principio que lo va a bendecir. Aqui não tem princípio que também mencionava. Aquí viene un principio que lo va a bendecir. Aqui não tem princípio que também mencionava. Oiga, cualquier seminario de orden financiero Qualquer seminário de ordem que financeira supuestamente que supostamente esté basado en la Biblia, está basado em Bíblia, pero que no incluya este principio que le voy a mencionar, que não está incluir o princípio aqui, como também hay que mencionava, ponerle un signo de interrogación. botinho que pôr no vraagteken na gente. Y ese principio se llama el trabajo con nuestras manos. E o princípio está é trabalho de nos manos. Esta mañana recuerda el testimonio que le conté. O Santa Corda, testemunho como conta bem. Hay una ola de ofertas donde la gente supuestamente va a prosperar, E ola de oferta que a minha renda não supostamente também prosperar. pero la variable trabajo no está incluida. Pero é variável, trabalho não está incluído. Se ha vendido en América Latina A guardo vendi na América Latina. el trabajo como un castigo por el pecado original. Trabalho como castigo para o pecado original. Por ahí una canción que decía: por la manzana que le dio Eva a Adán es que estoy luchando el pan. Cantiga também sabe apple que Eva dona Adão, a mim da luta para mi pão. No, no es verdad. Não está verdade. Lo que es verdad Lo que está verdade es que cuando el hombre peca, tá que o homem está a se picar. la ley del trabajo A lei de trabalho, se convirtió en una carga para él. ela vira carga para Como también el tema del dar a luz a los hijos. Mas cosco é tema de dona luz. Cuando dice: con dolor darás a tus hijos a luz.
Ora que te avisa que dolor lo vos de una luz. Muchos comentaristas afirman Popi comentarista que afirma. si hubiesen sido los partos desde antes del pecado, Si è parto na lo tava promeco. Hubiesen sido sin dolor. E picar lo tava sin dolor. ¿por qué? Porque el dolor es producto del pecado. Pa chi come questo dolore da prodotto di picar. Los espinos no existían, E el temor no existía, come si dice spina? el miedo, E el son piena espino. no tava existi. De manera que el trabajo es una bendición. Pensei che bisa boso trabalho tum bendición. ¿Cuántos tienen trabajo? Levanten sus manos. Quanto tin trabalho lanta boso mano. Levante su mano y diga, Señor, gracias por el trabajo. Dice Señor, danke para mi trabajo. El trabajo es una bendición. El trabajo tum bendición. Y cualquier, óigame, se lo digo con toda autoridad, Y mi bisa por cultura autoridad. cualquier seminario de este tipo que no incluya el trabajo está errado. Cualquier seminario de forma que no tiene trabajo en cada día está falta. Lo que sí es verdad, Lo que sí está verdad, y esto es fuerte, fuerte, especialmente para esta sociedad en la que estamos, y esa aquí está fuerte, especialmente para la sociedad es que que Dios estableció el trabajo y el hombre inventó el empleo. Dios a establecer trabajo y hombre a establecer El empleo. el trabajo. En papiamento está seguida trabajo. No tiene dos palabras. El espíritu de las escrituras Espíritu de escritura sustenta que cada persona debería tener un trabajo que él domine el horario a su criterio. Ok. Esta eigenlijk nos veste por dominar, nos orden de trabajo na con nos por. Con esto no le estoy diciendo que odie a sus empleadores, Que saque mino que bisabo para odia están canabo trabajo. Bo jefe pero nan. le estoy diciendo lo que dice la escritura. Pero mi te bisabo lo que escritura te bisa. Hay un texto que Pablo dice, ocupaos en vuestros propios negocios. Esta bisa ocupar de bo mesmo negocio nan. Dios inventó el trabajo, Dios a inventar trabajo, el hombre inventó emplear a otra persona. e hombre a crear é parte de poner gente trape. Dios dijo, sea la luz, y el hombre inventó el recibo de la luz. Para que me entienda. Dios di tem luz e o hombre di tenho que pagar recibo de luz. Ela inventar recibo de luz. Para poder compreender que El segundo principio, diga conmigo, administración. é de dos princípios. Diga, administración. Administración. Oiga, le digo con toda propiedad y conocimiento de causa. Me te bisabo con propiedad y conocimiento de causa. Este es el gran mal de la cultura latinoamericana. Esa que te malo de cultura latinoamericana. No tenemos una cultura de administración. Nos no tiene una cultura de administración. Se lo aseguro. Me te aseguraba ese. No hay un presupuesto, una lista fija de egresos, No tiene un presupuesto, una lista fijo sino que Ya. conforme va llegando, de Va placa que está 30, saliendo. sino conforme que está 30 te sale. entran 1000, se van 1000. Está 30.000, 1.000 está buyback. ¿Alguien conoce a esa gente? ¿Vos conocés gente ahí? Pero de repente el siguiente mes entraron 2000 Pero en otra luna a 32.000. y se van 2000. Y 2.000 también está ahí. Qué raro, ¿verdad? Está extraño, ¿no? Y el siguiente mes entraron 1000, se van 1000. Y otra luna 1.000 te 30 y 1.000 te sale. Ah, eso quiere decir que el mes que entraron 2000 se tenían que ir 1000. Ese que ven con el luna a 32.000 me será queda 1.000. Porque como decía mi padre, Pasó mané mi tata hay gente que el dinero le pica en el bolsillo. Tiende con placa, ahora de la cartera da pica. Yo no sé cuántos han visto gente que en el fin de año se vuelven como locos. Mi saco. Con vos agua aquí andan con Sin necesidad. Sin necesidad. Ángel sin necesidad para mirar loco. Anda mirar loco. Como lo dijimos esta mañana. Manera se avisa de meinta. Compran 2 bultos de perrarina porque estaban en oferta. Nanta Y no compra tienen perro. 2 bultos de peralina para hacer esta de oferta durante un cachón. Hermano, hay gente loca, loca. Gente loco. No, lo compré porque está en oferta, pero hijo, pero tú no tienes perro. Lo compramos el perro. O sea, hay gente que no pela una oferta. ¿Cuántos conocen a esa gente? Le cayó la unción de la risa a la pastora. Gente dando sin cachón, pero Diga, Nanta compra 2 sacos de cachón. Pero vos sin cachón. Ok, me te compra cachón. diga, administración.
Diga, administración. Administración. Ay, no. Hermano, hay gente que se vuelve loca, Hay gente que te loca. mira loco, loco. Ay, Dios. Sí, le pasó, pastor. Lo compró. Sí, lo dice con esa seguridad. Hay 3 palabras asociadas a la administración. En 3 palabras asociadas a administración. Ay, no. Ganarle a las deudas. Ganarle a las deudas. Gana, Ganarle a las deudas. gana es deberán. Mire, hermano, en la medida de lo posible, no se endeude. Lo que me digo por no hincabo curva de debe. Y le digo esto porque yo sé que estamos en un sistema basado en la economía de la deuda. Mira, me sabe que pessoa me saca nós tem sistema basado en economía de debe. Pero a la deuda hay que tenerle una distancia prudencial. Pero vamos a decir que da leu fei de debe. Hay deudas que están diseñadas para pasar toda una vida pagándolas. Sin debe não que está diseñado para que da inteira vida tá pagué. Desarrollemos una cultura de ahorro. Van desarrollar una cultura de spar. Oiga esto. Este principio que le voy a transmitir, El principio aquí como te va a transmitir a vos. lo enseñan los grupos de entrenamiento financiero élite judío. El grupo nan que está sinha over de finanzas élite judío nan tá sinha. Oiga. Escucha. Siempre que hay un seminario por estos grupos élite judíos en cualquier parte del mundo, Sempre que tem seminário para grupo hay judío nan, una 3 parte del mundo, principios que nunca faltan. Tem 3 princípios que nunca En faltam. ese orden, el primero, el segundo, el tercero. Tem ordem que manimita pensava. De esos 3 le voy a decir cuál es el tercero en el orden. De 3, de essa aqui não, me também pensava 4, de Hay, 3 de hay otros 2, Tem outros 2, tá? pero le voy a decir el tercero. Pero me também pensava são de 3. Nunca trabajan ellos con el 100% de lo que reciben. Nunca te trago por 100% de lo que não te recebi. Escuche, Escucha. te voy a explicar eso. Me também Ellos reciben, vamos a suponer, $4,000 en sus manos. Van visa com nanta haya 4.000 florines na mão. Pero, bueno, dólar no importa, 4,000. Aparte de darle a Dios lo que le pertenece, porque el hebreo actualmente diezma el 33% de sus entradas. Wow. Después de donar a Dios lo que está perteneciendo a Dios, pasó mi tiempo para que hebreo está donando a Dios 33% de su entrada, El 10% a las sinagogas, el 10% está en sinagoga, el 10% para obras de beneficencia 10% para obras de beneficencia, y el 10% para disfrutarlo con sus padres y con su familia el 10% para disfrutar con su tata y su familia, y el 3% y el 3% que va al instituto del templo que trabaja en el instituto de templo, donde están haciendo todos los preparativos donde la cintura preparativo, ¿no? para levantar el templo literalmente en 3 días. para levantar el templo en 3 días. Primero era en 7 días, ahora lo redujeron con la tecnología, lo pueden levantar en 3 días. Prometa otra 7 a otra 3, 33%. 33%. Una vez se dan ese 33%, Después de que una duna, el con lo que les 33% queda, ahí, con con lo que el les queda, resto que ahora se convierte en otro 100%, no sé si me ahora captan. vira nan 100%, Más o menos cuánto queda, a ver. 69. 4, 24, Juni. Si le sacas el 33%, 69%, 2.500. Por ahí. Más o menos. 67%, pero esta punta de florín. Sí, no importa el número, no importa el número y la moneda no importa. Lo que era 4,000, diste lo que hay que dar, ahora tienes un nuevo número, 2,800. Ahora ese es el 100%, ¿ok? Ahora es 2.800. Pero en la mente de ellos, Pero y este es tengan el mente principio que me impactó ese Y principio. esa que este principio que impacta a mí. Ellos en su mente no dicen recibí o tengo, debo decir, tengo 2,800. No, dicen tengo 2,000. Nota visa meeting 2.800. Nunca Nanta visa trabajan meeting 2.000. con el total de lo que tienen en sus manos. Nunca nada trajo el total de lo que no tienen a mano. Usted dirá, lo ahorran. Sí, pero es que el ahorro nuestro es un ahorro raro. Porque ponemos debajo de la almohada o en la alcancía. Lo que vosotros visa que no está metas par, pero no estás par extraño, pues no está poner balde con cinchi y banda así, ¿no? Pero el otro día decimos, ahí tengo ese dinero, lo agarro y lo gasto. Pero después vos te visa, no,
Miti ese bo guarda, mita coge mita gastenan, no, no ta Ellos tra kuloke nanta haya total. Prácticamente desaparecen ese monto. No existe. Nanta coge 8 shen y nanta desaparecer. Nanta pone un camino, nanta mane panan y no tenía existir. Es un principio que está en la Biblia. Se Es lo un aseguro que está en la Biblia. Principio que está en Biblia, mita seguro. El texto dice, está en Proverbios capítulo 11. Texta bisa, está en Proverbio capítulo 11. Hay quienes reparten y Dios les añade más. Sin kuta parte y Dios está añadi más na jep. Pero hay quienes retienen más de lo debido Pero tin kuta aguanta más de lo que na meste aguanta. y terminan empobrecidos. Y nanta acaba ta pobre. Les pregunto, ¿eso tiene lógica desde el punto de vista matemático? Mita pon trabo, è cosa che è in logica si bo wake den punto di vista di Doi. si bo tel up e track af matematica. Doy y recibo más de Dios. Eso está en la Biblia. Mita duna y mita haya más de Dios, esa para Retengo mita retene y termino con las manos vacías. y mita acaba con man bashi. Eso matemáticamente no tiene sentido. E sei si bo tingo hace un som Y aquí está la razón. E nota in logica. Hay quienes retienen más de lo que es debido. Tin kuta retene más de lo que kuna meste retene. Ahí está la palabra clave. E sei te palabra clave. El texto para que los muchachos por favor lo ubiquen es el 11:24 de Proverbios. Proverbio dan Jesús 24 bo me se busca pani. Retener más de Proverbio lo justo. Jesús 24, como está retener más de lo que vos me estés retener. Y la mejor explicación se la escuché a un hombre de Dios hace muchos años. Y en mi explicación me escuchó un hombre de Dios, dice, Imagínense, creo que está el texto allí. Imaginamos Hay quienes retienen más de quienes lo que es reparten justo. y les es añadido Retienen más de lo que es justo. Sí, la Quienes línea, retienen la de más abajo. de lo que es justo. Ahí está la pero clave, vienen óigame. a pobreza. El problema no es que tú guardes o retengas lo que Dios te da. El problema no está como está guarda lo que Dios está dando. ¿Cuál es el problema que está ahí? Retienen de más. Nanta retener de más. Oiga lo que le escuché a un hombre de Dios. Escucha aquí que hombre de Dios. Imagina que la finanza que Dios te da, imagínate que es una torta. Un bolo. Imaginamos mescur, el placa está un bolo. Y él dice estas palabras. Antes te dice palabra. Esa torta El bolo aquí, está entera. esta gente. Y aunque Dios sabe lo que es justo que tú retengas, Aunque Dios sabe lo que está justo y lo que a vos tengo tener para mes, Dios necesita que tú desarrolles obediencia. Dios me sirva a vos desarrollar obediencia. Dios podría, como yo decía en estos días en una iglesia, alguien me preguntó, ¿y por qué Dios no se cobra el diezmo de una vez y me da ya el 90%? Ele avisar-me, ela apontar-me. De com Deus toda diz dura não se não bem dando que daqui 10 de viajar. Porque el diezmo no es deducido, tiene que ser entregado. Pastor, é 10 não tá algo que eu tenho que tragar, é algo que eu tenho que entregar. Sí, eso son otras condiciones, claro. Ahora, Dios te da la torta, Abo Deus está dando bolo, Dios y tú saben Deus e abo sabe que esa torta no es toda para ti. que o bolo é ainda para você. Que hay una parte que es para ti y para tu familia, Que tem parte que tá para a família, pero hay una parte que no te corresponde. pero tem parte que não te corresponde na boa. Hay una parte que es para los menesterosos, para los pobres. Tem parte que tá para pobre. Por eso es que la caridad o la generosidad con los pobres, Pensei é caridade ou é generosidade. el término bíblico es justicia. É terminologia bíblica chama justiça. ¿Qué es justicia? Darle a cada persona lo que le pertenece. Que conta justiça dona a cada quem lo que está pertenecendo a nós. Señores, cuando yo hago generosidad, Senhores, ora a mitad dona generosamente. simplemente le estoy dando a la gente lo que la gente tiene que recibir. Simplemente mitad dona gente lo que na mese haya. Pero resulta que hay gente que no saca el pedazo de torta para Dios. Pero tem gente que não tá saca e pida bolo para Deus. No le da el pedazo de torta que responde a sus padres. E não tá dona bolo que su tata na mese haya. No le da el pedazo de torta de los menesterosos, de los pobres. E não tá dona é pobre não. ¿Y sabe qué dice allí? ¿Retienen qué? Más. E você aqui que tá dizendo, não tá tene panang mas. Me estoy quedando con los pedazos de la torta que no me corresponden. Dos mitad queda com e pida ¿Alguien bolo. entiende eso? ¿Alguien entiende eso? ¿Y qué dice ahí? ¿Cómo terminan? E que Kiko tá bisa aqui nana, quando não tá acaba com, não tá resultado em. Esta es otra realidad que practica el pueblo hebreo. Essa aqui tá outra realidade
que el pueblo A ver, hebreo ¿cuántos está han practicando. perdido dinero? Eso sí duele, hermano. Levante la mano. Que sea ¿Cuánto perde un billete plata? de 100 Ese ahí sí está haciendo lo de dólares. $100. Ahora nadie, solo yo. No, yo también. Ah, bueno, levanten la mano. Dijo un hombre, ¿a quién se le perdió un fajo de billetes de $100 con una liga? A mí, aquí está la liga. El billete no sé, pero aquí está la liga. Hermano, ¿qué siente uno cuando pierde dinero? Ay, no. ¿Qué siente uno? Rabia, tristeza, o usted se alegra. ¡Ay, qué alegría! No, uno siente contrariedad. Tengo que Así se me olvidó. Se me olvidó. Traduzca, pastora. quedamos en la liga hasta ahí. Desde la liga, bueno. Sí. Tihende nanku a perder placa, anto nantao tiene placa lora den lastik. Anto es un abin de ey, ate lastik aquí nan, bo placa mi no sé dónde está, ate lastik aquí nan. Eso era uno. Y después siguió qué, porque no me acuerdo. ¿Qué se siente cuando uno Kiko bota cinti, ahora bota perder placa? ¿Qué se siente? Tristeza, Tristeza, impotencia. impotencia. ¿Sabe qué hace un hebreo cuando pierde un billete? Vos aquí con un hebreo está hace ahora perde un Ese pedazo de torta placa epidad bolo no era mío. esta visa ese ahí no tata dimi. Oye, cuando usted actúa de esa manera, Ahora vos actúas así, ¿no? usted vive en paz. Vos te viva na paz. Si retengo más de lo justo, Si me queda con más de lo que está justo, termino con las manos vacías. me te acaba que man bashi. La vida se encargará de que ese pedazo de torta que no es mío Vida me esta zorra pida bola y con otra dimi, se vaya de mis manos. esta vai de mi man. Pero igual, cuando a ti alguien te roba, Pero me escos, un gene hortabo. la ley de la vida El ley de vida ta, hará que ese pedacito de torta que te quitaron esta vai así con pida bola y con la horta febo, vuelva a tus manos. lo vuelve a na boba. Y el que lo robó Y es un horte. se le va a ir de sus manos Esta vai salir de su porque mano. no le pertenecía. Pasó y no tata DJ. Mire, tener ese criterio de omnipresencia de Dios Si vos tienes criterio de omnipresencia de Dios, te va a dar paz en el corazón. esta vai dar una paz de mi corazón. Administremos. Voy a mencionar, solamente por mencionarlo, 3 principios, no voy a explicarlos. Me vai mencionar 3 princípios de administración. Mi nota vai explica, diz mencionar. Pues quiero detenerme en los últimos 2. Pastor, me que queda en el último 2. Debes tener una mentalidad de mayordomo Vos me tem una mentalidad de mayordomo y no de dueño. y no de doño. Seamos Steward, honestos, no seamos de doño. honestos. Van a estar honesto. ¿Qué se siente mejor para nuestra carne? ¿Qué cosa siente mi roupa nos carne? Decir, esto es mío, yo soy el dueño y lo compré con mi esfuerzo. Bisaku, esa aquí está de mí, a mí está doño, me compré con mi esfuerzo. O decir, esto me lo prestó el Señor. Of bisa, esa aquí señora préstame. ¿A tu orgullo qué le suena mejor? O sea, Na bo digamos la orgullo cuata verdad. mi hijo. Que a usted le diga, mire, y esta casa es tuya. Kunanda bisa, e casa aquí está dibo. ¿Qué suena mejor al viejo hombre? Ne hombre bioquita zona mi hijo. Decir, es mía hasta el último centavo lo pagué. Bisa, dime ta, y tiene último de chima pagué. O decir, me la prestó el Señor. Of bisa, señora, a préstame. Dijo el apóstol Pablo, Apóstol Pablo nada bisa, tenemos en este mundo. nada nos no tiene mundo aquí. Nada trajimos al mundo. Nada nos sabían con el mundo. Nada nos llevaremos de Y él. nosotros no va con nada tampoco. Le digo algo, Dios le dio a usted todo para que lo disfrute. Dios ha donado otra cosa para poder disfrutar. Las cosas son para disfrutarlas. Es cosa para poder disfrutar. Óigame, esto lo va a bendecir, esto lo va a bendecir. Escuches, esta vez bendición. En el idioma hebreo, la palabra mío, esto es mío, no hay palabras para decir esto es mío. En hebreo no tiene palabra que te explica cómo pobisa esa aquí está dimi. Lo más parecido, Lo que te parece Es. más está esto esa el aquí, Señor me lo dio Dios ha donado para que lo disfrute. para me disfrutar de je. Ese ahí está lo más cerca que te parece esa aquí está dimi. Señora, doname esa aquí para me disfrutar de je. Esta casa el Señor me la proveyó para que yo la disfrute. Casa aquí, Señora, provee para me disfrutar de je. Cuando tome los alimentos, Ahora vos coi alimento, ¿no? una oración para bendecirla. Una oración para bendicionar. Para el momento de bendecir por los alimentos. Para el momento de bendicionar para alimento. ¿no? Señor, este alimento tú lo has provisto para mi provecho. Señor, el alimento aquí voy a proveer para mi provecho. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor?
Quanto da bisa de nombre, Senhor. Diga mentalidad de mayordomo. Bisa mentalidade de mayordomo. Diga mentalidad de mayordomo. Bisa mentalidade de mayordomo. Yo me he llevado unos shows con algunos hermanos que van a la casa Mas show, algum show curumana que tá em casa. y me dicen, hermano, ¿y esta casa es suya? E nada No, bisa rumán, e casa que tá tipo. me la regalaron. No, na regalame. Y yo lo digo así, no digo nada, porque usted sabe que hay gente chismosa. E me bisa nada mais, você te compra, só tem gente que te gusta redo, não? ¿Y cómo cree usted que se queda? E como te queda, não te queda? Se queda mirando Não te queda guaca? y dice, pero ¿cómo? ¿Te la regalaron? Me la regalaron. Como? Y Na no regalame. les digo nada. Sim, na regalame, e me bisa nada mais. Hermano, el chismoso no se queda con eso. Rumán, é só um que te gusta redo, não te queda que El sei. chismoso dice, yo necesito que tú me expliques. E ele bisa, ei, pero me esteve ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Con? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Me la regaló el Señor. ¿Pero Ah, no. cuál? El Señor. Señora, regalame, Señor, ¿cuál? Señor. Y se quedan ahí un rato más y, Y nada te queda un rato más. pero ¿cómo? Pero ¿cómo que ven? Dios me dio la fuerza, Dios está en mi fuerza, me dio trabajo, Él está en mi trabajo, me proveyó finanza, Él aprobó finanzas, me presentó el dueño de la casa, Él presentame dueño de casa, hicimos negocio, nos hace negocio, me dio la vida para disfrutarla. Él da mi vida para disfrutar. Todo es un regalo de Dios. Tudo custa un regalo de Dios. Y eso mata tu ego. Eso mata tu orgullo. Esse aí tá mata bo ego, bo orgulho. Todo lo que tienes es por su gracia. Tudo custa que botim, da dor e sua graça. Mucha gente en las iglesias le dice a uno, hermano, ¿y usted vive por fe? Vou piende da igreja da visão humana, bota Y yo le respondo, ¿y tú también vives por fe? E a botar me da viva dor e fé. Dice, no, yo tengo una empresa. No, pero No, a es mí el justo vivirá por su fe. Ah, meti um negócio. Ele pensa, não, é justo também para meio de sua fé. Tenemos distintos mandaderos de Dios, pero todo lo envía Dios. Nós tem diferentes formas que Deus te manda, não se costam, pero tu costa, Deus te manda. Nunca le coloques a un hijo, a un padre, a un esposo el título de proveedor. Nunca vou pôr o título de provedor para tata, yu, casado. Porque lo estás metiendo en problemas. Ou seja, vou ter que ter problema. Me sustenta mi hijo que vive en España, que vive en Italia. Tá, meu que tá vivendo na Espanha, na Itália, tá manda placa para mim. Y Dios dice, tu hijo, E Deus te avisa, boiô. yo soy tu sustentador. Ah, me te sunco tá. Yo utilizo a tu hijo como mandadero para llevarte la Me provisión. tá usa boiô como para sunco tá mandar boa provisão. A las mujeres que están aquí que dependen económicamente, es decir, no trabajan, sino que su esposo trabaja. Mulher não tá aqui não, não tá trabalha, tem negócio, fala assim, pero tá na casa tá trabalha, passou na casa tá trabalha. Dígale de parte mía. Visa de parte de mim. El hermano Eli te manda a decir Irmão Elita bisabo. que tú eres el mandadero de Dios. A bote sunco Deus amanda. Nadie dijo amén. No reino bisamen. Porque el mandadero puede faltar, pero la fuente nunca va a faltar. Amém. Passou sunco tá trecer. Y por algún lado va a llegar la provisión. É porque dá sim bem, pero Deus nunca vai falhar. Passou de lado, de caminho ao outro, é provisão também. Oiga, si es necio decir que alguien es mi proveedor, también es una necedad decir que un vehículo es la causa de tu provisión. Se está eigenlijk algo malo para bisa que gente tá bom provedor, também está malo para bisa que é persona, tá é veículo, é maneira, é forma que a provisão tá chegando a boa. Decir, por ejemplo, la empresa me da de comer. Bisa, por exemplo, mi negócio está dando de comer. Este taxi es el que me da de comer. O táxi aqui está dando mi comida. Como me dijo una pastora en una iglesia. Maneira pastor. Este templo lo hicimos a punta de gelatina y quesillo. El templo lá que nós trajando gelo y quesillo. Y yo le dije, oye, tremenda gelatina, hermana. Y me avisa, wow, No, vendiendo, me dijo, vendiendo. No, Wow. eso lo proveyó el Señor. tremendo gelo, irmão. Não, me querem vendendo coisa aí. Não, essa aqui está Deus a prover para você. Tu fuente de provisión es Dios. Boa fuente, isso que está prover está Deus. ¿Cuántos lo experimentaron en los tiempos fuertes de la pandemia? Experimenté en el momento fuerte de pandemia. Porque a veces uno sutilmente dice, no, Dios es mi proveedor.
Pastor Bratimbiano está bisa, Dios está mi Pero en el fondo uno dice, pero yo salgo, trabajo, traigo Pero la comida a la deep casa. down, vos bisa, no, pero tamita sali, tamita vai tra, tamita trae su comida a casa. Yo no sé cuánto lo experimentaron. Mi no sé cuánto experimenté. Yo experimenté A mí experimentar. a Dios Dios, enseñándome, sim, a mí. no comes porque sales, predicas y regresas a casa. Vos no te come, pastor, vos te sale, predica y viene Yo a casa. ordeno que la bendición caiga en la casa de cada uno. Amén. Amén. Yo doy la orden, eso es lo que hace Dios. Eso Eso está en la Biblia. Ordenaré que la bendición llegue a tu casa. Mita ordo pe bendición llega a tu casa. Y Dios me enseñó, ¿viste que no es porque sales? Y Dios te avisa así. Puedes seguir saliendo, puedes seguir trabajando. Pero no es por eso que tú comes. Pero no te apetece y vos te comes. Porque si el Señor le placiera, no tendrías clientes para lo que tú haces. Ah, well, sí. Pasó. Sí, Señor, lo que hablo no tiene cliente para lo que vos te vayas a hacer. Es el favor de Dios. Esta es a favor de Dios. Es la gracia de Dios. Esta es gracia de Dios. Hay mucha gente, mucha competencia, pero Dios pone gracia en tu vida. Amén. Te hopi gente, hopi competencia, pero Dios te pone gracia Es en el favor de Él, el favor de Dios, el cetro que se extiende. Esta es su favor, esta Él es tu fuente de Esta provisión. es fuente de provisión. Amén. A Elías Dios lo proveyó a través de los cuervos. Elías, él la provee y él de un cuervo. Y cuando los cuervos no vinieron más, Ahora, cuervo, bestia preta y nada, ¿me te acuerdas su nombre? lo llevó a la casa de la viuda de Sarepta. No había más, él ahí ve casa de viuda. Y cuando cesó la temporada en esa casa, el Señor le envió ángeles con torta y con agua. Y ahora que ese también pasa, ante ahora él la manda, ángel dan 13, bolo con agua ve. Y cuando no hubo ni cuervos, ni viudas, ni ángeles, Ahora no está ni cuervo, ni viuda, ni ángel. Dios dijo, ahora te voy a sustentar yo, y se lo llevó para el cielo. El Señor dijo, a mí también sigue criado y la va con el cielo. Mientras tú vivas en la tierra, Mientras- por algún lado llegará la bendición de Dios. Vos estás viva aquí en la tierra de un lugar. a otro, Puede bendición faltar de la Dios persona, también. puede faltar la economía, pero Dios dice, yo me encargo, yo respondo por ti. Yo Economía, respondo por mis gente hijos. falta, pero Dios te avisa, a mí te responde para mí yunan. Amén. Danke, Tu Señor. fuente de provisión Gracias, es Dios. Señor. Vos fuente de provisión está Dios. Danke, Señor. Le menciono 3 y terminamos. No menosprecies la ciencia y el conocimiento. Permita mencionar 3 más y nos acaba. No menospreciar es ciencia y el conocimiento. La Biblia dice que Dios cuida a la ciencia. Dios, ve ahí, dice que Dios te cuida, es ciencia. Y hay cosas que nosotros, si le agregamos conocimiento o ciencia, Y tiene cosas que si nos pone conocimiento o ciencia, ¿no? pueden producir mayores ingresos. No puede producir ingresos nada más grandes. ¿O acaso la ciencia no nos ha ayudado en este tiempo de pandemia a estar comunicados, por ejemplo? Por ejemplo, ciencia nos ayuda nos de tiempo aquí para comunicar. De tiempo de pandemia. El punto que sigue, no sé qué número es. El punto que está siguiendo, ¿sabes cuál nombre está? 3. 2. Dios de la gloria, me están robando puntos. El trabajo, la administración, la mentalidad de mayordomos, el no menospreciar la ciencia. No menospreciar la ciencia, trabajo, administración. Trabajo, no, la primera era Trabajo, trabajo, administración, no menospreciar. la ciencia, mentalidad de mayordomo, Mentalidad de mayordomo. no amar el dinero. Y ahora no estima placa. A mí me dan 5. A mí tiene 5. El que ama el dinero nunca creerá que tiene suficiente. Es un estima placa, nunca lo quiere cuando tiene suficiente. Salomón lo dice, quien ama el dinero nunca se siente satisfecho. Salomón también dice, es un estima placa, nunca lo sintió satisfecho. Al avaro no lo deja dormir la abundancia. Al que- Siempre quiere más. Avaro, al que ama el dinero. Es un estima placa, nunca lo tiene suficiente. Nunca lo haya que tiene abundancia. Por supuesto que los principios financieros establecidos en la Escritura no pueden faltar. Los principios financieros. El principio financiero de escritura nunca por falta. Recuerde este principio. Guarde principio aquí. Cada cosa que Dios establece Cada cosa que Dios te establece te genera una bendición
ta donavo un bendición, que ta las generar otras bendición llaves bajo, del reino no te la van a dar. que otro llave en el reino no te va a donar. Todo lo que Dios inventó, entre comillas, Todo lo que Dios ha inventado. porque la gente cree que es invento del hombre, Porque pastor, gente não quiere que tá inventei. Dios lo ha establecido para bendecirte. Deus a estabelecer para bendicionar. Cada llave Cada que llave Dios establece que Deus te te estabelecer, permite abrir una puerta te permitimos abrir que porta, te da acceso a una bendición que te donava acesso a uma que bendição. la otra puerta y las otras llaves no te lo van a permitir. Outro porta e outro llave não te permitir. La oración desata comunión en tu vida. Oração tá los comunhão de movida. El ayuno desata dominio propio en tu vida. Ayuno tá los dominio propio de movida. Cuando escudriñas la escritura, tienes revelación y tienes santificación. Ora botas crudinha a escritura, botin revelação e santificação. La alabanza desata alegría y transforma ambientes. Alabanza tá los alegría y te cambia ambiente. La adoración hace que el adorador se convierta en lo que está adorando. Adoração tá assim que o adorador tá vira lo que tá adorando. Porque así como los idólatras Pasó así na mesma coisa que se idolatran, dejan influenciar por lo Tanta que guapa. hay en los ídolos, influenciar para lo que tiene ídolonan, pues la Biblia dice, los ídolos pues Bible tá bisa, tienen boca y no hablan, ídolonan tin boca e ojos y no bobo ven, e não tá mira, pies y no andan, pia e não tá cana, manos y no palpan, mannan oído y no oyen. oreia e não tá Así son assim na quienes lo fabricaron é não que fabricanan y los que lo adoran e también. é não que tá adoranan também. El adorador se convierte en lo que adora. E adorador tá vira lo que tá adorar. El idólatra se convierte en lo que adora. E idólatra tá vira lo que tá adorar. Pero los ídolos no son nada. Pero ídolo não dá nada. Ya usted sabe lo que eso significa. Ya vos aquí que sei que men. Pero no diga nosotros nada. adoramos a Dios. Pero no está adorar a Dios. Y su carácter se viene sobre Su nosotros. carácter está bien arriba Su de amor nos inunda. Su amor Su está paz. inundanos. Su paz, justicia. Su justicia. La adoración cambia personas. Adoración te cambia. La alabanza cambia ambientes. Alabanza te cambia ambiente. El honrar a los padres, Honra botati bo mama. te promete el Señor en la Biblia Señor te promete. largura de días, Esta donava vida largo. años llenos de vida, Ayan llena cu vida. paz, Paz. y todo lo que haces te va a salir bien. Y tú lo que vos haces lo salí bobón. Son principios Está principio nan. establecidos en la Biblia. Está establecido en Biblia. Señores, el diezmo Señor, no genera en tu vida lo que genera la ofrenda. gente nan, el diezmo no está generando en vida Porque lo sí. que es ofrenda está generando. Porque si fuera lo mismo, ¿para qué Dios inventó dos? Pasó sin antes me escopa aquí con Dios a papia de dos cosas diferentes. Y quiero que analice esto. Y me quiero analizar eso aquí. No le estoy exagerando. Y no te exageras. ¿Cuál es la práctica cristiana más censurada, más criticada por la gente cuando te conviertes al Señor? ¿Cuál te práctica? Con más ahora criticar, ahora vos vienen a Dios. Se lo aseguro. El diezmo. Diezmo, El diezmo. diezmo. Yo analicé esto. Yo dije, pero ¿por qué es el principio que más atacan? Mas analisar isso aqui. Me diz, para que esse aí é o princípio com mais hora atacar? El principio más atacado É o princípio mais de atacar? todo lo que tú y yo hacemos en el reino es el De diezmo. turcosco, amigo, botar assim de Isso é reino, raro. é diezmo, claro. Por encima, óyeme, por encima incluso de la santidad, impresionante. Hasta arriba em santidade é coita guardo atacar. Yo dije esto, algo debe haber en el diezmo. Me di algo, me sentí en diezmo. Tiene que haber algo. Me sentí algo. No digo que sea el más importante, pero tiene que ser poderosísimo. Mi nota dice que este es un más importante, pero me está poderosísimo. Según la Biblia, Según Bible, el diezmo te da legalidad en el mundo financiero de Dios. el diezmo tanabo legalidade, vou portar legal en el mundo financiero de Dios. No es lo mismo el efecto que causa el diezmo que el que causa la ofrenda. El efecto que o diezmo está causa, no está en mesmo coisa ofrenda. Y lo triste es que para muchos creyentes, Y el Cristo tapa, la ofrenda es la limosna que se practica en la religión romana. limosna, ofrenda está el limosna que está practicada en religión romana. Ese ahí está lo que diezmo está, ofrenda está. Por supuesto, son muchas cosas respecto al diezmo y a la ofrenda.
Hopi costin, tin diezmo, tin ofrenda. Pero quiero cerrar con un principio Pero me que será con un principio. y quiero pedirle por favor se coloque en pie. Y me que pedir vos please, pa vos lanta para kumi. Son muchas cosas, repito, pero Ta hopi costan mi taripiti pero. le pedí al Señor que me ayudara a decirles Pero me pidi Señor para ayudarme para mi bisa vos. las cosas que necesita tu espíritu escuchar. E costan como espíritu me se escucha. Te menciono solamente para no dejarte fuera de estos principios. Me ta mencionavo para no lagava fora de principio nan. El dar es una ley impresionante que nos lleva a la abundancia. E donamento ta un lei impressionante che ta hiba nostra abbondanza. Segunda de Corintios 9:10. 2 Corintios 9, El 10. Señor le da pan al que come, 2 Corintios 9, pan 10. al que siembra y semilla al que come. Il Signore ti dona pan nessun che ta sembra e semilla nessun che ta come. El alma generosa será prosperada, Proverbios 11:25. Alma generoso lo ta prosperà. Proverbio 11:25. Gesù 25. El último principio. E ultimo principio, Nunca trates de entender un milagro financiero. nunca purba comprender un milagro finanziario. Le pregunto algo y por favor seamos honestos. ¿Cuántos han visto que hay milagros de provisión que no tienen explicación? Quanto di vosso awak milagro dan di provisión che non ti Y explicación. no digo ahora solamente en el tiempo de pandemia. Mi non fuerte. avisa a vos solamente del tempo di pandemia. ¿Cuántos lo han visto? Quanto awak? Que uno dice, matemáticamente esto no tiene explicación. Ku bota bisa eigenlijk si bome se hace un som berekening de saki e non ti explicación. Cuando no hay una explicación lógica, racional para un asunto financiero, Ora che non ti una explicación lógico, racional para un asunto financiero, estás en presencia de un milagro. bota en presencia de un milagro. Y si tratas de sacar cuentas, Y si sabía vos- usted, Y si bota pur base un rico un som, y eso tiene principio bíblico, solo que no tengo, no es el tema que nos ocupa en ese momento. esse aí tem princípio bíblico também, pero não é tema de momento. Pero nunca totalices todo lo que el Señor pone en tus manos. Pero nunca vou por totalizar lo que o Senhor pone Porque na si mão. empiezas a decir, pero ¿cómo fue este milagro? Porque ¿Cómo si ocurrió vos este milagro? Começa a pensar, com essa que passa. Y comienzas a anotar y anotar y anotar y anotar. Esquibe. ¿Sabes lo que estás haciendo? Você aqui está haciendo? Matando la gallina de los huevos de oro. Vou estar matando galinha de huevo de ouro. ¿Alguien capta lo que estamos hablando? Tem gente que comprende lo que me está papiando? Había un tipo que tenía una gallina que ponía un huevo de oro todos los Tá días. tinha um homem que tá tinha galinha que tá pondo huevo de ouro todo dia. Y dijo, tengo que ver lo que hay en el vientre. E ela disse a mim, tem aqui que tem para dentro para dentro. La mató, Ela matei, la abrió ela abria y el vientre era normal como las otras gallinas. e para dentro tá mesma coisa que outra galinha. ¿Está fluyendo un milagro en tu vida? Dale gloria a Dios. Bota yendo de milagre de movida durante Disfrútalo, disfrútalo. Disfrutei, Dale gloria a Dios. disfrutei. Pero no calcules la mente. Pero No, não vai no, no. calcular com a mente. Deja que fluya la bendición. Larga que a bendição tá flui. Levanta tus manos. Lanta bom mano. Hay muchos más Sí. principios. Roupe princípios na massa. Le he mencionado, por supuesto, creo que unos 8 principios. Mas mencionar mais ou menos 8 princípios. La economía del reino es una economía milagrosa. Economia de reino é uma economia milagrosa. Si un economista que no es creyente en Dios Se um economista que não está querendo em Deus, oye estos principios, se escuta princípio não aqui, nos va a tachar la mitad de los principios. ela vai hack off metade de princípio não. Nos va a decir, pero ¿cómo tú crees que dando vas a tener más? Eso no Ela vai cuadra. sabe comportar com se botuna, você vai ter mais, se coi não por. Pero a Dios sí le cuadra. Pero para Deus sim está claro. El temor a Dios y la humildad que leímos al principio O temor de Deus e a humildade que nos alessa de embaixo, tiene que ir acompañado de conocimiento de la palabra. tem que vai acompanhar com conhecimento de palavra. No hay nada más peligroso que temor a Dios en ignorancia. Não tem nada mais perigoso que o temor de Deus, pero tem ignorância. No aceptes una prohibición que no está en la Biblia. Não aceitar ende que está proibido algo que não está para escribir em Bíblia. Oiga esto, lo que Dios no ha prohibido Escucha lo que Deus não proíbe y el hombre prohíbe, e o homem está proibido. Dios dice, yo no te puedo ayudar para que no hagas lo que yo no he dicho que no tienes que hacer.
hablando Prohibir. de prohibir. Prohibir. Está hablando de, está papiando de, está papiando de prohibir, y no está papiando de proveer, Ah. de proveer. Ya. Dios solo te va a ayudar Dios te va a ayudar vos solamente para que hagas para vos hacer, o para que no hagas a favor no hacer. lo que Él dijo que tenías que hacer y que no tenías que hacer. Lo que él avisa que vos tenés que hacer y lo que vos no tenés que hacer. Pero las imposiciones humanas de la religión, Dios dice, yo no puedo ayudarte. Pero imposición de gente, Dios te avisa, no, a mí no puedo ayudar. Lo que gente imponer y papo. Levante sus manos. Lanta boman. Señor, queremos darte gracias en esta noche. Señor, mi quenabo danke a noche. Hoy reconocemos que tú eres nuestro proveedor, Ahora nos está reconocer que a bota nos proveedor. que tú eres la fuente inagotable de la vida, Que a bota es fuente que no te acaba nunca de que vida. todo don perfecto, Que tu don perfecto, todo regalo viene de tu mano, tu Señor. legado también de bomán, Señor. Hoy queremos reconocerlo Ahora nos que reconocer. y queremos decirle a nuestra propia carne, Y nos que visa nos propio carne, Él es el dueño, esta es doño, Él es el Señor. esta es Señor. Yo solo soy cuidador Me está cuidando solamente de lo que Él ha puesto en mis manos. de lo que Él pone de mi mano. Y lo puso en mis manos La para pone que de lo mi mano disfrute. para mi poder disfrutar. Lo puso en mis manos Él la pone de mi mano para que me alegre en eso. para a mí por goza de ese. Pero viene de su mano. Pero está bien de su mano. Viene de su mano. Está bien de su mano. Ayúdanos, Dios, Ayúdanos, Señor, a obedecer cada principio. obedecer cada principio. Porque en cada uno Pasó de en cada uno hay un pasillo de bendición. tem ranco da ribame na En bendición. cada uno hay tesoro En cada tem tesouro para mí, para mim, para mi provecho y mi bendición. para mim por aproveitar de dia e para mi bendición. Quita de nosotros, Señor, todo amor al dinero, Quita de nós, Senhor, tur amor para placa. todo apego a las cosas materiales. Tur cosco da pega nós da costa material. Ayúdanos a entender Ajuda-nos a compreender que te queremos a ti, Dios. que tá nos que Deus. Y como dice la vieja canción, E maneira cantica biota bisa. teniéndote a ti, lo tenemos Tengo todo. Teniendo abo nos tem turcos. Que nunca falte comunión con la fuente. Que nunca nos lo tem falta de comunión con Somos nos el fuente. pueblo Nos de pueblo, cuya descendencia no va a mendigar el pan. con nos descendencia lo no también digador nan di Somos pan. la nación Nos está en nación. cuyo ayudador es Dios. Que nos ayudador a Dios. Abre nuestro entendimiento. Ábrenos en comprendimiento. Ayúdanos, Dios, Ayúdanos Dios. a usar las habilidades que tú nos has dado. Úsanos habilidad nan kubadunanos. A ser gente diligente, Para gente nan diligente. a ser gente obediente Para gente nan obediente. y a estar siempre conectados con la fuente. Para nos siempre estar conectados en fuente. Que sea tu reino la prioridad en nuestras vidas. Como reino lo de prioridad de nos vida. Y lo demás tú te encargarás. Y tú el resto a lo encargado mes de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aplauda la gloria del Señor. Duna a Dios un aplauso. Y que el Señor continúe bendiciendo vuestras vidas. Y que Dios siga bendicionando vuestra vida. Nuestro pastor con ustedes. Gloria a Dios. Y el pastor está Gracias, con Maestro vos. Eli. Danke, Mando una Maestro. Señor un fuerte aplauso. Manda Señor un Excelente como aplauso siempre. fuerte. Aleluya. Gracias. Ahora queda para nos aplicar principio aquí. Ahora tenemos que aplicar estos principios. La Biblia dice no discute palabra, pero así es La palabra. Biblia dice que no solamente tenemos que escuchar la palabra, pero ser hacedores de la palabra. Tabal nada discute palabra, dice que está bon, antobo no te pone práctica a su tras. No vale nada escuchar la palabra, decir que es bueno y no practicarla. Y un tiempo malo en esa aquí, En un tiempo malo como este, más que nunca nos necesitamos así, más donan que de nunca palabra. tenemos que ser hacedores
hacedores de la palabra. Amen. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nós vai ser, Vamos a cerrar e me que corda bolso geração agora. y les quiero recordar este Profeta não miércoles. fidel. Los profetas fideles Não están queda aquí. sem bini. No queden sin venir. Deus te queda equipando e impartindo na Dios igreja está aqui. impartiendo, dando, equipando esta iglesia. Amém. Não diz queda que costa online, bem a casa de Deus. No solamente queden viéndolo online en línea, sino vengan a la casa de Se Dios. não por bem, ok, vai online, pero se por bem em Si casa no de Deus, puedes bem a venir, casa de bueno, Deus. entonces en línea, pero si Ahora puedes ya venir, más, matrimonio de venga excelencia. a la casa de Dios. Recuerden el martes, matrimonio en excelencia. E seguir, follow, costa arriba Facebook, nós estamos poniendo diferentes anuncios na riba. Y por favor, vean el Facebook, que ahí tenemos diferentes anuncios que Hope estamos costa anunciando. bom na caminho. Muchas cosas buenas en camino. Amém. Amén. Tata bendicionando, que nos abandonar el lugar de adoración aquí. Padre, bendíganos después de ir de este Y lugar después de de tremendo adoración, enseñanza entero después día de Yahweh. este tremendo enseñanza todo el día de hoy, Láganos aplica acción. que podamos aplicar acción Traz de princípio na detrás de los bíblico. principios Que bíblicos nós recebemos aqui. que hemos En el recibido nombre hoy. de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Cubre o Jesús. pueblo. Cubra Cubre o tu- pueblo. cubra tu E pueblo. nós está declarando esse man aqui. Declaramos esta Semana semana de oportunidade. una semana de Semana de oportunidad, bendição. una semana de Em bendición nome de Jesus. en el Tata. nombre de Jesús, Dan Padre. cumbiamas para tu Gracias Senhor. una vez más por todo, E nós Señor. turta bisa. Y Amém. todos decimos Y amén. amén y Danke. amén. Bendição. Gracias y que Dios les bendiga. Aleluya.